Capítulo 326. Tigre alado de hueso de dragón. Heu Bei fue lento con su cultivo. En realidad, eso fue lo que deliberadamente mostró a los demás. En realidad, Heu Bei había pasado la mayor parte de su tiempo cultivando la intención de espada bajo la tutela de Heu Lan. La intención de su espada ya había alcanzado un grado aterrador. Si no suprimiera intencionalmente su cultivo, inmediatamente mostraría su fuerza en el reino destino celestial. Esa era también la razón por la que podía integrarse con un espíritu demoníaco de tasa de crecimiento de nivel dios de línea de sangre de dragón. Justo cuando las afiladas garras de Heu Quan estaban a punto de aterrizar en la cabeza de Heu Bei movió ligeramente su cuerpo y esquivó el ataque. Simultáneamente, usó ambas manos para agarrar las garras de Heu Quan y lo estrelló contra el suelo con un impulso similar al de un trueno. *auge. La cabeza de Heu Quan se estrelló fuertemente contra el suelo y los patrones de inscripción en el escenario comenzaron a brillar. Si no fuera por los patrones de inscripción que se habían colocado de antemano, el impacto probablemente habría destrozado todo el escenario. Sin embargo, gracias a los patrones de inscripción, el suelo se volvió extremadamente firme, por lo tanto, Heu Quan sufrió heridas más graves. La transformación del espíritu demoníaco de Heu Quan desapareció lentamente, dejándolo tendido en el suelo, inconsciente. Esta fue una derrota total en términos de fuerza. Al ver esta escena, una luz se iluminó en los ojos de varios ancianos, incluido Heu Ya. La fuerza de Heu Bei ya había alcanzado el reino destino celestial. De lo contrario, no habría podido derrotar a Heu Quan de un solo golpe. Heu Quan se había integrado con el Azor Negro de Hierro. Todos los miembros del clan quedaron atónitos. Nunca esperaron que Heu Bei se hiciera cargo de Heu Quan con un solo golpe. ¿Ese niño no tenía los pies ligeros cuando llegó allí? Toda el área estaba en silencio. Sintieron como si acabaran de conocer a Heu Bei por primera vez. Parece que ese niño ha estado ocultando su fuerza. Heu ya no pudo evitar sonreír levemente. Se sintió satisfecho ahora que sabía que este joven de su familia no era en realidad el inútil que todos creían que era. Heu Quan no pudo probar el verdadero potencial de Heu Bei. Heu ya miró a Heu Eng y dijo: Heu Eng, envía un reino destino celestial para probar a ese niño. Heu Eng casi se pierde por la ira. Originalmente pensó que enviar a Heu Quan era suficiente para que Heu Bei fuera golpeado. Sin embargo, nunca esperó que este niño hubiera fingido ser una presa mientras atacaba al depredador y derrotara a Heu Quan de un solo golpe. Podía sentir el aprecio contenido en el tono de Heu Ya. Aunque la fuerza de Heu Bei no era muy sobresaliente, todavía era joven. Una vez que Heu Bei mostrara suficiente talento, la familia definitivamente le prestaría más atención. En 1 o 2 décadas, cuando llegue el momento de encontrar un nuevo patriarca, Heu Bei podría ser quien amenace a Heu Eng. Heu Bei era el hermano de Heu Lan, por lo tanto, Heu Eng no se atrevió a subestimarlo nuevamente. Además, Heu Eng no podía tolerarlo. Heu Yun, vete. Heu Eng resopló fríamente. Heu Yun pertenecía al pináculo del reino destino celestial 1 destino. Sí. Heu Yun asintió mientras saltaba al escenario. Alguien sacó del escenario al desmayado Heu Quan. Heu Yun miró a Heu Bei y resopló suavemente: nunca esperé que basura como tú todavía tuviera alguna habilidad, sin embargo, no tienes ninguna posibilidad de vencerme. ¿Qué quieres decir con alguna habilidad? ¿No me viste aplastarlo contra el suelo de un solo golpe? Heu Bei imitó una postura de caída, que parecía extremadamente extraña. ¿No me admiras ni un poco por eso? Hacia Heu Bei, que estaba actuando como un idiota, Heu Yun torció los labios y dijo: veré lo capaz que eres. Heu Yun saltó y giró ambas manos hacia Heu Bei. Esos puños estallaron con una luz resplandeciente mientras rozaban el aire con intensa energía. Heu Yun parecía como si no planeara fusionarse con su espíritu demoníaco. Estaba a solo un paso de 2 Fat y podía aplastar a Heu Bei por completo. Cuando Heu Yun tomó acción, Heu Bei se puso de pie y su expresión se volvió seria. Colocó su mano derecha frente a su pecho con 2 dedos apuntando hacia afuera. En este momento, Heu Bei estaba siendo envuelto por la intención de la espada. Su dedo era una espada desenvainada.
Desde que recibió la espada de Nieli, había obtenido una comprensión completamente nueva de la intención de la espada, tanto que había alcanzado un nuevo nivel. En el instante en que Heu Yun lo atacó. Asterisco wow. Asterisco el cuerpo de Heu Bei se convirtió en un rayo de luz y pasó disparado a Heu Yun. Atravesó a su oponente con solo la intención de la espada concentrada en sus dos dedos. Originalmente, Heu Yun pensó que definitivamente sería capaz de aplastar a Heu Bei. Después de todo, estaba en la cima del destino. Aunque la intención de la espada de Heu Bei aún no había alcanzado alturas tan grandes, ya era extremadamente impactante para su edad. En ese instante, Heu Eng se sintió amenazado. Si Heu Bei continuara mostrando más de su poderoso talento, definitivamente se convertiría en un candidato a sucesor. Sería un problema si Heu Bei pudiera sacar a Heu Eng, el actual primer sucesor, de su asiento. Nieli sonrió levemente. Todo esto estaba dentro de sus expectativas. La intención de la espada de Heu Bei también había progresado más que antes. Actualmente, Lon Yujin estaba tranquilamente observando el escenario desde la parte de la multitud donde se permitía a los forasteros. Cuando Lon Yujin vio a Nieli caminando al otro lado de la arena, se acercó para observar y vio la escena de Heu Bei derrotando a Heu Yun. Podía confirmar fácilmente que la fuerza de Heu Bei ya había superado la suya. Pero antes, la fuerza de Heu Bei obviamente estaba lejos de la de ella. ¿Se comprendió la intención de la espada a partir de la palabra espada de Nieli? Ambas manos se cerraron en puños. Quería ver qué tipo de intención de espada se escondía en esa palabra espada. Sin embargo, Nieli ya la había rechazado, lo que la deprimió mucho. Sin embargo, el precio de la palabra espada de Nieli fue de 150.000 piedras espirituales. ¿Cómo podía simplemente subir y pedirle uno? Estaba extremadamente deprimida en su corazón. Ella realmente quería tener en sus manos una de las palabras de Nieli. Heu ya reveló una sonrisa de satisfacción en la comisura de su boca mientras agitaba su mano. Heu Bin, sube y practica con Heu Bei. Heu ya llamó a otro de los subordinados de Heu Eng. Este Heu Bin era un experto en el reino destino celestial de 3 destinos. Una determinación inquebrantable pasó por los ojos de Heu Bei mientras se movía por el escenario. En realidad, estaba muy emocionado por dentro. Desde que su hermana quedó discapacitada, él había estado fingiendo ser débil. Cada vez que entrenaba, aceptaba una paliza terrible. Ahora que ya no tenía que reprimir su fuerza, todas las emociones reprimidas estallaron. Quería aplastar sin piedad a los subordinados de Heu Eng bajo sus pies. Heu Bin saltó al escenario. A diferencia de los dos anteriores a él, no se atrevió a subestimar a Heu Bei. La intención de la espada de Heu Bei le hizo sentir miedo. Admito que te hemos subestimado. Tu fuerza ha superado todas nuestras expectativas. Desde que el Elder Heu ya me envió aquí, definitivamente no seré fácil contigo. Dijo Heu Bin con voz solemne. Haz lo que quieras. Heu Bei se encogió de hombros mientras miraba en silencio a Heu Bin. Heu Bin no sabía por qué, pero se sentía un poco más nervioso por la disposición tranquila de Heu Bei. Sin embargo, resopló fríamente para alejar el sentimiento y se fusionó con su espíritu demoníaco. Se había integrado con un espíritu demoníaco con tasa de crecimiento de nivel Dios, pero era uno con un linaje ordinario. Era solo un oso de llamas escarlata Titanic de 3 destinos. Su forma fusionada medía 3 metros de altura y estallaba en llamas ardientes. Una abrumadora ola de calor se apoderó de él, acompañada de un aura aterradora. Heu Bin comenzó a presionar a Heu Bei. Finalmente, Heu Bei sintió algo de presión por la fuerza de este experto en 3 destinos ante él. Sin embargo, su corazón estaba hirviendo mientras su espíritu de lucha se elevaba hacia el cielo. Ya no tuvo que ocultar su propia fuerza, permitiendo que su poder se disparara hacia la cima del reino del destino 1. Sin embargo, el aura de Heu Bei no se detuvo allí. Presionado por el aura del tercer destino, la barrera dentro del reino del alma de Heu Bei finalmente se rompió. Heu Bei emitió un aullido dolorosamente profundo cuando la energía dentro de su cuerpo aumentó. Su cultivo había alcanzado la etapa de 2 destinos cuando el segundo alma del destino se formó lentamente dentro de su reino del alma.
Finalmente había obtenido la oportunidad de un gran avance. Una luz pasó por los ojos de Heu-Bei y de repente se fusionó con su espíritu demoníaco. Su cuerpo rápidamente creció, tomando la forma de un gigantesco tigre con alas de hueso de dragón. El tigre medía 5 metros de altura con un enorme par de alas esqueléticas que sobresalían de su espalda, ardía con llamas negras del alma y emitía una fuerte presión. Un espíritu demoníaco con tasa de crecimiento de nivel dios de línea de sangre de dragón, el tigre alado de hueso de dragón. El cultivo de Heu-Bei acababa de alcanzar el nivel de destino 2 y el oso de llamas Titanic Escarlata todavía estaba un nivel por encima de él. Sin embargo, con ese tipo de espíritu demoníaco en su poder, Heu-Bei tenía la ventaja absoluta. Asterisco rugido. Asterisco, el furioso rugido del tigre con alas de hueso de dragón hizo que el oso de llamas escarlata del Titanic pareciera un niño. Eran de dos fortalezas completamente diferentes. Capítulo 327. Posición del sucesor. El oso de llamas escarlata del Titanic tembló de miedo. Quedó inmovilizado por la aterradora presión del tigre alado de hueso de dragón. El tigre alado de hueso de dragón levantó su enorme palma y golpeó al oso de llamas Titanic Escarlata, el viento silbaba al pasar. Asterisco auge. Asterisco, la energía aterradora estrelló al oso Scarlet Titanic Flame contra el suelo. Sus voluminosas piernas se movían constantemente. Este oso de llamas escarlata Titanic estaba a la par de un espíritu demoníaco con tasa de crecimiento de nivel excelente de línea de sangre de dragón. Además, tanto Heu-Bin como su Scarlet Titanic Flame Bear ya estaban en el reino del destino 3. Sin embargo, el oso de llamas escarlata Titanic fue aplastado contra el suelo con solo un golpe del tigre alado de su esado de dragón. Al ver esto, Heu ya se levantó abruptamente. Con su aguda vista y su percepción de las auras, ¿cómo podría no sentir que el espíritu demoníaco Dragon Bloodline de Heu-Bei tenía una tasa de crecimiento a nivel de Dios? No pudo ocultar el asombro en su corazón. Entendió exactamente lo que significaba tener un espíritu demoníaco con tasa de crecimiento de nivel Dios de línea de sangre de dragón. Un espíritu demoníaco con tasa de crecimiento de nivel Dios de línea de sangre de dragón significaba una fuerza de pilar pináculo. Una vez que Heu-Bei creciera, definitivamente se convertiría en una existencia importante dentro de la secta Plumas Divinas. A lo largo de los años, el clan Heu había estado cazando constantemente bestias demoníacas en el mundo exterior y solo había obtenido 2 espíritus demoníacos con tasa de crecimiento de nivel Dios de línea de sangre de dragón. Uno de ellos le había sido entregado a Heu-Lan, pero como sus meridianos habían sido bloqueados, era imposible cambiar de dueño. En cuanto al otro, se lo había dado a Heu-Eng. Sin embargo, el talento de Heu-Eng siempre había sido inferior al de Heu-Lan. Pero ahora, otro espíritu demoníaco con tasa de crecimiento de nivel Dios de línea de sangre de dragón había aparecido en el clan Heu. ¿De dónde sacó Heu-Bei ese espíritu demoníaco? En circunstancias normales, los espíritus demoníacos de ese nivel solo podrían encontrarse en manos de alguna familia importante, simplemente eran demasiado difíciles de encontrar. Tendrías que matar miles o incluso decenas de miles de espíritus demoníacos para encontrar un espíritu demoníaco con tasa de crecimiento de nivel extraordinario con un linaje de dragón. En cuanto a las tasas de crecimiento del nivel Dios, dependían completamente de la suerte. Incluso con toda la familia cazando sin parar, el clan Heu tendría suerte de encontrar uno después de varios años. Sin embargo, Heu-Bei en realidad tenía un espíritu demoníaco con tasa de crecimiento de nivel Dios de línea de sangre de dragón. Aunque Heu ya no tenía idea de dónde podría haberlo obtenido, Heu-Bei estaba seguro de una cosa. Con un espíritu demoníaco tan poderoso, Heu-Bei definitivamente se convertiría en el segundo en la fila del clan Heu. Además, también se reconsideraría la posición del primer sucesor. Los espíritus demoníacos con tasa de crecimiento del nivel Dios de Dragon Bloodline eran extremadamente raros. Sin embargo, alguien con una suerte que desafíe el cielo podría obtener uno cazando una bestia demoníaca a Dragon Bloodline. Después de todo, era algo de baja probabilidad. No importaba de dónde lo sacó Heu-Bei. El punto importante era que otro miembro talentoso de la generación más joven había aparecido dentro del clan Heu. Este asunto sacudiría a toda la familia.
Heu Eng estaba mirando desde el margen con sorpresa desenfrenada. Heu Bei en realidad consiguió un espíritu demoníaco con tasa de crecimiento de nivel dios de línea de sangre de dragón. De repente, Heu Eng sintió que su propia posición se había vuelto inestable. Durante todo este tiempo, Heu Eng nunca le había dado mucha importancia a Heu Bei, pero ahora, Heu Bei se había convertido en realidad en una gran amenaza. Este hermano y hermana. Uno estaba lisiado y todavía no se resignaba a ello. ¿Ahora el otro quería salir y pelear? Una luz cruel cruzó por los ojos de Heu Eng. Dado que Heu Bei apareció con la intención de luchar por una posición, entonces debería tener cierta confianza. Dado que ese es el caso, entonces jugaré contigo. Heu Eng sabía que intentar envenenar a Heu Bei definitivamente no volvería a funcionar. En primer lugar, Heu Bei definitivamente habría sido cauteloso. En segundo lugar, si tanto la hermana como el hermano tuvieran los meridianos obstruidos, empezarían a oler a pescado. La familia investigaría el asunto hasta el final. Si eso sucediera, entonces definitivamente se sospecharía de Heu Eng y afectaría su prestigio dentro de la familia. Tenía que pensar en otra forma de evitar que Heu Bei creciera. Si Heu Bei tiene la intención de luchar por su posición, entonces Heu Bei definitivamente tendría que construir su propia fuerza en el mundo exterior. Por ahí, Heu Eng definitivamente no le daría a Heu Bei ningún rastro de oportunidad. Heu Lan, que estaba sentada en su silla, recorrió con la mirada a Heu Eng. Su expresión permaneció tranquila, nadie sabe en qué estaba pensando. Heu Eng nunca esperaría que Heu Lan ya se hubiera recuperado por completo. Su oponente no era solo Heu Bei, eran ellos dos juntos. Heu Bin, que era un destino 3, también había perdido. Todos los espectadores miraron a Heu Ya, curiosos por ver si Heu Ya enviaría a alguien más a probar a Heu Bei. Heu Ya agitó su mano mientras reía. La prueba de Heu Bei terminará aquí. Organizaremos una reunión urgente de los ancianos ahora. Todos los miembros del clan Heu, escuchen. Heu Bei se convertirá en uno de los candidatos a sucesor del clan Heu. En cuanto a la alineación de los sucesores, lo decidiremos más tarde. Heu Eng se puso de pie mientras reía. Felicitaciones al primo menor Heu Bei por obtener un espíritu demoníaco con tasa de crecimiento de nivel dios de línea de sangre de dragón y convertirse también en uno de los sucesores. Nunca imaginé que esto sucedería. El primo menor Heu Bei nos ha causado una gran sorpresa. Al escuchar las palabras de Heu Ya, todos no pudieron evitar discutir entre ellos. ¿El tigre alado de hueso de dragón de Heu Bei es un espíritu demoníaco con tasa de crecimiento a nivel de Dios? ¿De dónde vino su espíritu demoníaco con tasa de crecimiento del nivel Dios de la línea de sangre del dragón? Nunca imaginé que nuestro clan Heu tendría otro genio que se hubiera integrado con un espíritu demoníaco de tasa de crecimiento de nivel Dios de línea de sangre de dragón. Aunque su cultivo no puede igualar al de los otros sucesores, con el espíritu demoníaco de tasa de crecimiento del nivel Dios de la línea de sangre del dragón, probablemente podría convertirse en el segundo sucesor en la línea. Segundo sucesor en la línea probablemente estaba en el grito ahogado de Heu Bei. Después de todo, dentro de todo el clan Heu, solo había dos personas de la generación más joven que se habían integrado con un espíritu demoníaco de tal nivel. Muy rápidamente se difundió la noticia. Heu Bei se había integrado con un espíritu demoníaco de tasa de crecimiento de nivel dios de línea de sangre de dragón y se convirtió en uno de los sucesores. La noticia se difundió hasta tal punto que incluso las otras familias también se enteraron. Algunos estaban deprimidos porque la fuerza del clan Heu había vuelto a crecer. Mientras tanto, otros estaban felices de que hubiera surgido otro genio en la secta Plumas Divinas. Heu Bei y Heu Eng se miraron mientras sus espíritus de lucha comenzaban a arder en sus ojos. Sin duda, ambos lucharían por el puesto de sucesor del clan Heu. Clan Heu. Heu Ya y los otros ancianos se apresuraron a regresar a los terrenos familiares y pronto iniciaron una reunión de ancianos. Docenas de ancianos se sentaron en el salón del clan Heu. El actual patriarca del clan Heu, Heu Tianlong, estaba sentado al frente. La mirada de Heu Tianlong pasó junto a los ancianos y preguntó, con respecto a este asunto con Heu Bei, ¿cuáles son sus opiniones?
Tenemos que investigar a fondo cómo Heu Bei obtuvo su espíritu demoníaco de tasa de crecimiento de nivel Dios de línea de sangre de dragón. El tercer anciano habló con voz solemne mientras continuaba. Además, ha violado las reglas familiares al integrarse con un espíritu demoníaco con tasa de crecimiento del nivel Dios de la línea de sangre del dragón sin notificar al clan. Debería ser disciplinado. De lo contrario, la gente comenzará a seguir su ejemplo y a integrarse con los espíritus demoníacos tan pronto como los obtengan. ¿Eso no arruinaría las reglas familiares? Heu ya sonrió levemente cuando un rayo de luz brillante brilló en sus ojos. Tercer anciano, ¿vas a disciplinar a un genio que se ha integrado con un espíritu demoníaco de tasa de crecimiento de nivel Dios de línea de sangre de dragón? Los meridianos de Heu Lan ya están obstruidos. Como su hermano, él también ha sufrido bastante. Además, ha estado aguantando y manteniendo un perfil bajo. Al final, nos sorprendió a todos con una única y brillante hazaña. ¿No sería demasiado triste castigarlo más? Sin embargo, es un hecho que Heu Bei violó una regla familiar. Hay muchos que han violado las reglas familiares. Heu ya miró a Heu Yu mientras un escalofrío pasaba por sus ojos. Heu Eng también es uno de ellos. Las cejas de Heu Yu se torcieron cuando preguntó, ¿qué regla ha violado Heu Eng? HMP. Si no quieres que nadie lo sepa, no lo hagas. Tercer anciano, ¿quieres que siga hablando? Heu ya miró a Heu Yu con ojos rasgados. Heu Yu abrió la boca, pero al final permaneció en silencio, sintiéndose deprimido en su corazón. ¿Podría Heu ya haber descubierto la verdad? ¿Que Heu Eng había envenenado a Heu Lan? Todos los ancianos comenzaron a discutir mientras Heu Tianlong permanecía en silencio y reflexionaba durante un largo rato. Finalmente, uno de los ancianos se volvió hacia Heu Tianlong y le dijo, con respecto a este asunto, ¿por qué el patriarca no toma una decisión? En mi opinión, este niño, Heu Bei, parece ser un inútil en la superficie. Pero en realidad, ha estado trabajando duro entre bastidores. Agregue el hecho de que está integrado con un espíritu demoníaco de tasa de crecimiento de nivel Dios de línea de sangre de dragón, califica totalmente para ser el segundo sucesor en la línea. Estoy de acuerdo. Muy rápidamente, más de la mitad de los ancianos acordaron que Heu Bei se convirtiera en el segundo sucesor en la línea. Todos miraron a Heu Tianlong, ya que la decisión final seguía siendo suya. Heu Tianlong dijo con calma y voz profunda, he decidido convertir a Heu Bei en el primer sucesor en la línea. ¿Cuáles son sus opiniones? La mitad de los ancianos quedaron instantáneamente atónitos ante esas palabras. Convertir a Heu Bei en el segundo sucesor en la línea ya era bastante impactante, sin embargo, ¿Heu Tianlong realmente quería poner a Heu Bei como el primer sucesor en la línea? ¿Qué está pasando? Patriarca, el cultivo de Heu Bei aún es insuficiente y tampoco ha establecido su propia fuerza en el mundo exterior. Si lo fijáramos como el primer sucesor del clan Heu, ¿no parece demasiado impetuoso? El tercer anciano, Heu Yu, dijo inmediatamente mientras se levantaba. Heu Tianlong miró a Heu Yu. Su voz contenía un rastro de agudeza cuando respondió, el carácter de Heu Eng es deshonroso. Aunque su fuerza y talento son satisfactorios, todavía no está calificado para convertirse en el primer sucesor en la línea. Por el momento, será el segundo sucesor en la línea y lo observaremos. Después de escuchar las palabras de Heu Tianlong, Heu Yu ya no se atrevió a discutir. Se sentó, sintiéndose abatido. Los otros ancianos también discutieron en voz baja. Debería haber una razón por la cual el patriarca tomó esta decisión. Heu Tianlong dijo que el personaje de Heu Eng era deshonroso, pero no podían ver ningún problema en la actuación habitual de Heu Eng. Sin embargo, vincularlo con los meridianos de Heu Lan se había obstruido y Heu Bei en realidad había estado ocultando su talento durante muchos años. No les tomó mucho tiempo sumar 2 y 2. Estoy de acuerdo con la decisión del patriarca. También estoy de acuerdo con la decisión del patriarca. En un momento, el 90% de los ancianos estuvo de acuerdo. Dado que la fuerza actual de Heu Bei aún era insuficiente, sería el primer sucesor en la línea solo de nombre. No había nada de malo en darle a Heu Bei el título,
ya que también podría considerarse algún tipo de compensación por sus años de sufrimiento. Capítulo 328. Alma del segundo destino. Heu Eng pensó que era un secreto que había envenenado a Heu Lan y obstruido sus meridianos. Sin embargo, Heu Tianlong y sus hombres ya habían investigado la verdad hasta el final. Sin embargo, se enfrentaron a un problema. Ahora que Heu Lan estaba fuera de escena, Heu Eng quedó como el único entre la generación más joven que poseía un espíritu demoníaco con tasa de crecimiento de nivel dios de línea de sangre de dragón. Él era el único sucesor calificado. Si se revelara el asunto, entonces el prestigio de Heu Eng dentro del clan se perdería por completo. Si el clan Heu no podía encontrar a alguien que reemplazara a Heu Eng, entonces el declive del clan sería inevitable. Después de todo, un espíritu demoníaco con tasa de crecimiento a nivel dios no era fácil de encontrar. Heu Tianlong y los demás quedaron satisfechos. Cuando Heu Bei finalmente se reveló, ya había cultivado la intención de la espada y poseía un espíritu demoníaco con tasa de crecimiento a nivel de dios. Sus preocupaciones anteriores quedaron resueltas. Primero, sacarían a Heu Eng de su posición de primer sucesor en la línea para derrotarlo un poco. De lo contrario, Heu Eng realmente podría empezar a tomar el asunto en sus propias manos. La reunión terminó. Pocas horas más tarde, la decisión de los ancianos se dio a conocer en todo el clan Heu. Todos los miembros del clan Heu quedaron atónitos. Originalmente pensaron que Heu Bei solo sería ascendido al puesto de segundo sucesor en la línea. Nunca imaginaron que Heu Bei sería trasladado al puesto de sucesor primero en la fila. Muchos miembros del clan no pudieron digerir esta noticia durante algún tiempo. Todos sintieron vagamente que algo estaba pasando, pero nadie se atrevió a decir nada en voz alta. Después de todo, este asunto podría considerarse un escándalo familiar. ¿Quién hubiera pensado que el patriarca habría tomado la decisión tan rápido? La noticia regresó al campo marcial. Heu Eng se sintió triste cuando Heu Ya y los otros ancianos se fueron hace algún tiempo. Sin embargo, no estaba demasiado obsesionado con eso, pensó que el patriarca solo colocaría a Heu Bei como el segundo sucesor en la línea. Creía que su posición como primero en la fila seguiría siendo muy estable. Sin embargo, cuando recibió la noticia ya no pudo mantener la calma. Nunca pensó que el clan Heu lo eliminaría del primer sucesor en la línea. Después de todo, Heu Bei todavía no había establecido ninguna fuerza en el mundo exterior. ¿Cómo podría calificarse Heu Bei? Heu Eng estaba tan enojado que sus pulmones casi explotaron. Su sangre subió. Quería encontrar al patriarca y exigirle una razón. Sin embargo, su racionalidad volvió después de un tiempo. Parecía que el patriarca sabía algo, así que estaba tratando de darle algunos contratiempos a Heu Eng. Heu Eng se sintió aún más abatido y miró al distante Heu Bei. Ese niño debe sentirse muy orgulloso en este momento. Heu Eng se convirtió en el segundo sucesor en la línea. ¿Así que lo qué? Heu Eng entrecerró los ojos. En aquel entonces, esa persona lo había ayudado a sacar a Heu Lan de su posición. Lo más probable es que lo ayudara nuevamente. Es simplemente imposible que Heu Bei se levante. Nieli y su grupo estaban charlando entre ellos. Nunca imaginé que el patriarca me convertiría en el primer sucesor en la fila. Heu Bei estaba asombrado en su corazón. Mostró una sonrisa y dijo con narcisismo, ¿podría ser que el patriarca se haya dado cuenta de que soy un genio entre 10.000, que soy el único hombre que puede salvar al clan Heu? Nieli no pudo evitar poner los ojos en blanco ante las palabras de Heu Bei. Estás pensando demasiado. Es secundario que el patriarca haya hecho algo para apoyarte, no importa cuán talentoso seas, no hay necesidad de convertirte en el primero en la fila de una sola vez. Probablemente lo hizo para darle un revés a Heu Eng. El patriarca probablemente sabía sobre el asunto entre Heu Eng y tu hermana. Sin embargo, no pudo hacer nada, ya que eso dejó a Heu Eng como el único con un espíritu demoníaco de línea de sangre de dragón nivel dios. Pero ahora que te has hecho un segundo, les preocupa que Heu Eng intente repetir las cosas. Por eso le dieron un revés a Heu Eng, para poder contenerlo. Heu Bei sonrió, Heu Eng se lo merecía. Ahora que el puesto de sucesor primero en la fila ya no es suyo, probablemente estará deprimido por algún tiempo.
Heu Lan miró a Heu Bei y dijo, aunque Heu Eng no pudo mantener su posición de primer sucesor en la línea, ha establecido una fuerza poderosa en el mundo exterior. No tienes ninguno. Cuando llegue el momento de la selección final del patriarca, Heu Eng seguirá siendo el primero porque el asiento del patriarca definitivamente no pasará a alguien que no tenga fundamento. Las palabras de Heu Lan tenían como objetivo advertir a Heu Bei que no fuera complaciente después de convertirse en el primer sucesor en la fila. Heu Bei asintió. Entiendo, hermana mayor. Aunque ya tenían algo de capital para luchar contra Heu Eng, todavía era demasiado superficial. La única forma de conseguir un punto de apoyo sólido era construir sus propias fuerzas en el mundo exterior. En este momento, Heu Bei estaba un poco emocionado en su corazón. Nieli, Xiao Niner, Xiao Yu, junto con Heu Bei y Heu Lan, fueron a ver los otros partidos. Heu Eng miró a Nieli y su grupo mientras se marchaban. Cuando vio la figura de Nieli, su expresión se volvió hosca. Ese niño se negó a brindar y hay que obligarlo. Entonces que así sea. Ha estado junto a Heu Bei y Heu Lan desde hace un tiempo. Aunque era imposible para él hacerle algo a Heu Bei y Heu Lan por el momento, tratar con Nieli sería fácil. Heu Eng resopló con frialdad, vamos. Lideró un grupo de personas y se fue. Nieli, el sol saldrá pronto y tendré que regresar a la secta Nota Celestial con mis hermanas menor y mayor. Xiao Niner levantó la cabeza y miró a Nieli mientras las lágrimas asomaban a sus ojos. No podía soportar la idea de dejarlo. Está bien. Recuerda cuidarte bien en la secta Nota Celestial. Nieli le dio una palmada en el hombro y le dedicó una pequeña sonrisa. Aunque sentía el dolor de la separación en su corazón, después de experimentar esa vida infinitamente larga, había aprendido a ver las cosas con más suavidad. Xiao Niner miró a Nieli, se puso de puntillas y lo besó en la mejilla. Su cara ardía. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y correr, Nieli la jaló hacia atrás y le pasó un anillo interespacial. Dentro hay algunas piedras espirituales y cosas como espíritus demoníacos con tasa de crecimiento extraordinaria de Dragon Bloodline. Llévalos contigo y divídelos. Xiao Niner besó a Nieli y se sintió avergonzado hasta la muerte. Sin embargo, Nieli la hizo retroceder. Ah, claro, también escribí algunas palabras y las coloqué dentro. Si hay algo que te falta, házmelo saber ahora mismo. Nieli sostuvo las manos de Xiao Niner. Tenía que admitir que sus manos eran muy tersas y suaves. No pudo evitar sonreír cuando vio lo avergonzada que estaba. La cara de Xiao Niner estaba hirviendo y no pudo evitar pisotear. Si no hay nada más, entonces me iré ahora. Xiao Niner se sintió muerto de vergüenza. Ella no se atrevió a levantar la cabeza para mirarlo a los ojos. Nieli no pudo evitar sonreír mientras la veía irse. El corazón de una niña es como una pieza de jade sin tallar, puro y extremadamente hermoso. Tanto Ziyun como Niner eran personas por las que daría su vida para proteger. Los discípulos de Heavenly Note y Esquiblace Sect se reunieron. Xiao Niner saludó a Nieli desde muy lejos. Minyue Buswang no pudo evitar mirar a Nieli antes de mirar a Xiao Niner con una sonrisa tranquila. Parecía que Nieli y Xiao Niner tenían una relación bastante buena. Yang Yang se acercó a Nieli y sonrió levemente. Hermano menor Nieli, es una pena que el tiempo fuera limitado y no pudiera tener una buena charla contigo. Me despido de ti hoy. Si nos volvemos a encontrar en el futuro, o vienes a la secta Esquiblace, encuéntrame en cualquier momento. Podemos tener una agradable charla a nuestro antojo. Muchas gracias al hermano mayor Yang Yang. Cuando se presente esa oportunidad, definitivamente te haré una visita. Dijo Nieli con las manos ahuecadas. Independientemente de cualquier cosa, construir una buena relación con el futuro maestro de secta de la secta Esquiblace sería el paso correcto. No fue tan difícil acercarse a Yang Yang como decían los rumores. Lo que Nieli no sabía era que a Yang Yang no le importaba la gente común, ni siquiera gente como Lon Tianmin. Sin embargo, Yang Yang había mirado a Nieli bajo una nueva luz. Todos los discípulos de la secta Esquiblace vieron cuán cortés estaba actuando Yang Yang hacia Nieli. Tomaron nota y grabaron el perfil de Nieli en sus mentes.
Si alguno de ellos se encontrara con Nieli en el futuro, definitivamente no causarían un conflicto con él. También les convendría hacer las cosas más convenientes para Nieli, después de todo, era alguien a quien el Santo Hijo consideraba importante. Incluso el Santo Hijo ha reconocido a Nieli. Si la gente común provocara a Nieli, definitivamente recibirían una lección miserable del Santo Hijo. En la secta Esquiblace, Yan Yang poseía una posición extraordinaria. Entonces seguiré adelante y me iré. Yan Yang asintió antes de liderar a los discípulos de la secta Esquiblace y irse. Cuando Yesuan se fue con Yan Yang, le dio a Nieli una última mirada fría. El hecho de que Xiao Niner y Nieli hubieran pasado una noche juntos dejó un nudo en su corazón. Yesuan estaba aún más enojado por el hecho de que él mismo no podía hacerle nada a Nieli, solo podía esperar en secreto que Murong Yu se encargara de ello por él. Lu Piao y Xiao Sue también se despiden. Los discípulos de las dos sectas principales. Nieli observó a Xiao Niner agitar su pequeña mano mientras ella se desvanecía en la distancia. Xiao Yu no pudo evitar suspirar mientras veía a Nieli y Xiao Niner despedirse. De hecho, los dos formaban una buena pareja. Volvió la mirada a lo lejos. Nadie sabía en qué estaba pensando. Después de despedir a Xiao Niner, Nieli retractó su mirada. Por el bien de Ziyun, Niner, los miembros de su clan y sus amigos y hermanos, Nieli sabía que tenía que aumentar su fuerza lo más rápido posible. Tenía que alcanzar el reino del destino 2 para poder dirigirse al mundo exterior, establecer sus propias fuerzas y competir por el poder y la posición dentro de la secta Plumas Divinas. Junto con Xiao Yu y Lu Piao, regresaron al patio. Nieli inmediatamente entró en la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains para cultivar. Unas horas más tarde, su aura estalló abruptamente cuando la segunda alma del destino se formó lentamente en su reino del alma. Fuera de sus expectativas, esta segunda alma del destino era en realidad de color azul. Uno rojo y otro azul. Quedó atónito porque no tenía idea de lo que estaba pasando. El alma destino de una persona común y corriente debería ser incolora. Nieli abrió los ojos desde su estado de cultivo. Todo lo demás estuvo a la altura de sus expectativas. Al utilizar la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains como catalizador, solo necesitó unas pocas horas para completar su ascenso de rango. Sin embargo, quedó desconcertado por el estado de las cosas después. Como no podía entenderlo, Nieli decidió que no tenía sentido pensar en ello. Nieli terminó de consolidar su cultivo, luego se volvió hacia Yu Yan y Hindan que estaban cultivando. Sus cultivos habían aumentado mucho en comparación con antes de ingresar a la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. Después de que Nieli terminó de cultivar, hizo un viaje al Salón del Alma y colocó su alma destino dentro. Ahora que finalmente había llegado al reino del destino 2, finalmente podía salir al mundo exterior. Lo mejor del espectáculo estaba por comenzar. Capítulo 329. Aniquilación total. El mundo exterior, al norte de la secta Plumas Divinas. Lago de la deidad Ling Jade. El lago de la deidad Ling Jade era una pequeña montaña flotante con manantiales que fluían por sus lados. Al pie de la montaña había un charco de agua que ocasionalmente producía piedras espirituales. El lago de la deidad absorbería una gran cantidad de energía celestial del área circundante y la usaría para producir piedras espirituales. Debido a que había muchos lagos de la deidad alrededor, redujeron la energía celestial en el reino de las ruinas draconianas. Sin embargo, la gente podría obtener energía celestial de las piedras espirituales producidas en estos lagos. El lago de una deidad es similar a una flor o una planta en el sentido de que tienen una duración de vida. Un lago de la deidad que tiene menos de 3000 años de antigüedad está en su apogeo, por lo tanto, en su periodo más floreciente. Producirá una gran cantidad de piedras espirituales anualmente. Una vez que hayan pasado esos 3000 años, el lago de la deidad comenzará a secarse gradualmente. El lago de la deidad Ling Jade ya existía desde hacía 5000 años. Como máximo, solo podría producir unos pocos miles de piedras espirituales al año. Normalmente, fuerzas de tamaño decente no prestarían atención al lago de la deidad Ling Jade. Por lo tanto, el lago de la deidad había sido ocupado por Hua Ling y sus hombres.
Hua Ling estaba patrullando el lago de la deidad Ling Jade cuando recibió buenas noticias que mejoraron enormemente su estado de ánimo. La primera fue que el lago de la deidad Ling Jade en realidad estaba mostrando signos de recuperación. La segunda fue que Xiao Yu había sido asesinado por uno de sus hombres. Ambas noticias hicieron bastante feliz a Hua Ling. Desde hace mucho tiempo, Hua Ling no podía soportar a Xiao Yu. Xiao Yu siempre lo miraba con una expresión fría y orgullosa. Además de eso, para un hombre, la apariencia de Xiao Yu era incluso mejor que la de una niña. Cada vez que salía, atraía gritos de emoción de las chicas, lo que molestaba mucho a Hua Ling. Xiao Yu lo pidió. En el futuro, cuando vuelva al mundo exterior, me aseguraré de que lo maten cada vez que lo vea. ¿Quién dejó que ese padre suyo luchara contra mi padre por ese puesto? Hua Ling resopló con frialdad y luego se giró para mirar el lago de la deidad Ling Jade. Esta fue su base en el mundo exterior. Cada año, recibían unos miles de piedras espirituales. Aunque no era una suma enorme, seguía siendo una cantidad bastante decente. Hua Ling tenía un total de 60 hombres bajo su mando. Cada uno de ellos podría recibir bastante dinero cada año. No solo eso, podían cultivar mientras custodiaban el lago, ya que ninguna fuerza vino a luchar con ellos por él. Por supuesto, no eran la única fuerza del reino pequeño cielo. En las profundidades del mundo exterior, los otros expertos de Little Haven Realm también ocuparon sus propios lagos de la deidad. Mientras cultivaban, 3 auras entraron en sus percepciones. Una mirada fría pasó por los ojos de Hua Ling, seguida de una fuerte carcajada. «Xiao Yu, ¿esa basura todavía se atreve a mostrar su cara por aquí? Realmente está cansado de estar vivo. ¿Realmente pensó que traer a otros 2 lograría algo?» Hua Ling tenía una percepción clara sobre los poderes detrás de Xiao Yu. Realmente no había muchos expertos del mundo Tini. El número de ellos en la secta Plumas Divinas era aún menor. Incluso si mataran a Xiao Yu, no había nadie a quien Xiao Yu pudiera buscar ayuda. Sin embargo, Xiao Yu realmente se atrevió a venir. Debe tener la cabeza atrapada por una puerta. Nieli, Xiao Yu y Lu Piao estaban en el cielo y miraron a las personas estacionadas junto al lago de la deidad Ling Jade. La mirada de Nieli cayó sobre la distante Hua Ling. «Hua Ling, sal». Lu Piao gritó hacia el lago de la deidad Ling Jade. Asteriscos. Asterisco asteriscos. Asterisco asteriscos. Asterisco más de 60 personas volaron hacia el cielo. Los ojos de Hua Ling se posaron en los 3 y la comisura de su boca se filtró en una fría sonrisa. «Xiao Yu, parece que quieres morir aún más. Mientras venías a que te mataran, en realidad trajiste 2 vidas de corta duración. Hua Ling, tenías tanta gente con quien tratar con Xiao Yu, eres demasiado descarado». La mano izquierda de Lu Piao estaba en su cadera, mientras que su mano derecha apuntaba a Hua Ling. «¿Cómo deberíamos resolver esto? ¿Vas a compensarnos o te inclinarás y admitirás tus errores?» ¿Compensar? ¿Inclinarse y admitir mis errores? Hua Ling se rió como si hubiera escuchado un chiste hilarante. ¿Tu cerebro ha sido empapado en agua? ¿Ustedes creen que este mundo exterior es el mismo que el Instituto Esquisoul? Ustedes 3 tontos. Todos los que estaban detrás de Hua Ling se echaron a reír. Los 3 eran realmente ridículos. ¿Solo ellos 3 se atreverían a bromear con ellos? Nieli parecía tranquilo mientras sus ojos pasaban bruscamente por Hua Ling y sus hombres. «Haces daño a mi gente. Por eso, pagarás el precio. Deja todo lo que tienes atrás, esa será la compensación de Xiao Yu. Si haces eso, puedo perdonarlos a todos». Ante las palabras de Nieli, el rostro de Xiao Yu no pudo evitar calentarse ligeramente mientras bajaba la cabeza. ¿Quién sabía lo que estaba pensando actualmente? Ridículo. ¿Exiges una compensación? En el mundo exterior, los fuertes se alimentan de los débiles. Realmente estás cansado de vivir, ya que te atreves a ser tan arrogante sin tener fuerzas para respaldarlo. Hua Ling agitó la mano mientras ladraba. «Hermanos, envíen esta basura de regreso al Salón del Alma». 60 personas rápidamente rodearon a Nieli y sus amigos. «Fuiste tú quien dijo que los fuertes se alimentan de los débiles. Siendo ese el caso, entonces no hay nada más que pueda hacer.
Nieli se encogió de hombros y miró fríamente a Hualing. Cuando Nieli terminó de hablar, una oleada de aura poderosa se había fijado en Hualing y sus subordinados, inmovilizándolos. Fue una supresión absoluta a través del poder. Lee Sin-yun había enviado un grupo de expertos en Heavenly Star Realm y un experto en Heavenly Axis Realm para seguir las órdenes de Nieli. En cuanto a los subordinados de Hualing, eran solo un grupo de expertos en el reino destino celestial. No estaban en absoluto al mismo nivel. Hualing giró la cabeza con gran dificultad y se dio cuenta de que ya había sido rodeado por un grupo de no menos de 200 personas. Hualing pudo reconocer al que los dirigía. Estos eran los hombres de Lee Sin-yun. Hualing, parece que tu memoria está un poco oxidada. El jefe Sin-yun dijo que te distanciaras de Nieli. Ya que ustedes se negaron a prestar atención, no nos culpen. Liu dijo con voz solemne mientras una oleada de aura de presión se abalanzaba sobre los hombres de Hualing. Bajo esa presión aterradora, Hualing casi escupió una bocanada de sangre mientras se sentía deprimido. Resultó que Nieli en realidad había traído ayuda con él. Pero incluso si Nieli y Lee Sin-yun tuvieran una pequeña relación comercial entre sí, ¿cómo pudo Nieli haber logrado que Lee Sin-yun enviara tanta gente para ayudarlo? Hualing no pudo entenderlo. Después de todo, Nieli no tiene antecedentes familiares. La Liga Camino Celestial de Lee Sin-yun era una fuerza extremadamente poderosa entre los ejércitos de las generaciones más jóvenes. No era algo que Hualing pudiera enfrentar. El jefe Sin-yun y yo no tenemos rencor, entonces, ¿por qué los ayuda a pelear conmigo? Hualing miró a Liu mientras preguntaba en tono abatido. Eso no es de tu incumbencia. En este momento, obedecemos las órdenes del joven maestro Nieli. Todos tus destinos están en sus manos. Dijo Liu con desdén. Si no fuera por las órdenes de Lee Sin-yun, personas como Hualing no valdrían su tiempo. Matarlos a todos. La voz de Nieli sonó solemne. De hecho, fue tal como había dicho Hualing. En la ley del mundo exterior, los fuertes se aprovechan de los débiles. Innumerables personas compitieron y se mataron entre sí para obtener más recursos de cultivo para poder fortalecerse. Estas personas mataron a Xiao Yu. Como dice el refrán, si les das 1 centímetro, te pedirán 1 kilómetro. A menos que Nieli y compañía devolver diente por diente a Hualing y sus hombres, entonces se volverían audaces y escandalosos. Los subordinados de Lee Sin-yun se acercaron a los hombres de Hualing. Para evitar el peligro, Lee Sin-yun había organizado que 200 personas acompañaran a Nieli. Muchos de ellos eran el reino de la estrella celestial, mientras que uno era el reino del eje celestial, Liu. Hualing entendió que tratar de ser humilde ahora era inútil. Su rostro se puso frío mientras miraba a Liu. No entiendo por qué Lee Sin-yun ayudaría a esos 3 muchachos a luchar contra mí. Lo que quiero decir es que el reino pequeño cielo no es tan fácil de molestar. Si nos matan, tendrán una guerra contra los expertos de nuestro reino pequeño cielo. ¿No teme Lee Sin-yun la venganza de los expertos de Little Haven Realm? Lee Sin-yun es solo el 3er sucesor en línea de la familia Asenflames. Hacer muchos enemigos solo le haría daño, no le beneficiaría mientras compita por el puesto de patriarca. Hualing intentó persuadir a Liu, pero sus palabras fueron inútiles. Para cualquier otra persona que no fuera Nieli, Lee Sin-yun definitivamente no habría gastado una fuerza tan grande para aniquilar a Hualing y arriesgarse a hacerse enemigos. Sin embargo, era Nieli de quien estaba hablando. Nieli le había dado un espíritu demoníaco de nivel dios de línea de sangre de dragón. ¿Qué podría considerarse un favor tan pequeño? Liu sonrió casualmente. ¿Nos estás amenazando? Nuestra Liga del Camino Celestial nunca antes había temido a nadie. Si quieres iniciar una guerra, que así sea. La última esperanza de Hualing fue destrozada por las palabras de Liu. Si ese es el caso, entonces soy yo, Hualing, he caído. Sin embargo, definitivamente buscaré venganza. Suspendido en el aire, Liu liberó palmas de energía. Asterisco boom asterisco asterisco boom asterisco asterisco boom asterisco Hualing y sus hombres explotaron y llovió sangre del cielo. Esta fue una masacre unilateral. Lu Piao se quedó sin palabras por dentro.
Después de interactuar con Liu durante tanto tiempo, sabía que Liu era absolutamente leal a Lee Sin-yun y lo seguía como un sirviente. Sin embargo, nunca esperó que la fuerza de Liu fuera tan poderosa. A pesar de que había tantos expertos en el reino destino celestial, todos fueron asesinados en solo un minuto. La fuerza de Liu había reprimido por completo a Hua Ling y sus hombres. Matar a este grupo de Hua Ling también podría considerarse una venganza por Xiao Yu. Joven maestro Nieli, estos son los anillos interespaciales recuperados del grupo de Hua Ling. Liu hizo un gesto de tirar en el aire, succionó los anillos interespaciales de Hua Ling y sus hombres y se los pasó a Nieli. Si mueres en el mundo exterior, dejas caer todo lo que tienes encima, incluidos los anillos y artefactos interespaciales. Todo queda atrás y alguien más se lo lleva. Por lo tanto, la gente generalmente no traía artículos que fueran demasiado valiosos. Es por eso que los anillos interespaciales recolectados por Hua Ling y sus hombres no tenían muchos elementos buenos en su interior. Nieli miró a Liu y sonrió. Muchas gracias a los hermanos de la Liga Camino Celestial por su ayuda. Ya que tus hermanos han venido a ayudarnos, ¿cómo puedo dejar que regresen con las manos vacías? ¿Por qué no los dividéis entre vosotros? Con un movimiento de su mano derecha, Nieli arrojó un anillo interespacial, que contenía una gran cantidad de piedras espirituales, hacia Liu. Liu siguió apresuradamente. Esta tarea nos fue confiada por nuestro joven maestro. ¿Cómo podemos tener el descaro de aceptar su artículo? No hay problema. Es mi derecho hacer esto. Ustedes hicieron un recado para mí, así que al menos debería pagar las cabinas de peaje en el camino. De lo contrario, ¿no me haría parecer mezquino? Hablaré con Lee Sin-yun. Si no lo aceptas, entonces no me pondrás cara. Nieli se rió directamente. Liu reflexionó por un momento y luego decidió no rechazar el anillo interespacial. Lo guardó. Chicos, esperen aquí un rato, volveré en un momento. Nieli voló hacia el lejano lago de la deidad Ling Jade. Capítulo 330, Apertura de la Liga Demonio. En realidad, la gente de la Liga Camino Celestial también tenía algunas quejas guardadas en sus corazones. Se habían enviado 200 personas para tratar con gente como Hua Ling. Eran demasiados de los necesarios. Fue simplemente una pérdida de tiempo. Sin embargo, como fue Lee Sin-yun quien los envió, no se atrevieron a expresar sus quejas. Y cuando Liu dividió las piedras espirituales que Nieli le había dado, todas sus quejas reprimidas se evaporaron por completo. Nieli fue realmente generoso al dar tantas piedras espirituales a la vez. Cuando las piedras se dividieron entre ellos, cada persona recibió 50 piedras espirituales. Un viaje tan simple les había valido mucho, así que por supuesto estaban felices por ello. En realidad, esa suma era incluso más que su asignación mensual. Por solo un viaje, el joven maestro Nieli había repartido 10.000 piedras espirituales. ¡Grandes cielos! Tal riqueza era simplemente demasiado impactante. Lee Sin-yun había enviado a 200 personas solo para ayudar a Nieli a lidiar con Hua Ling y sus hombres. Ahora, estaban empezando a ver por qué Lee Sin-yun trataba a Nieli con tanto valor. Este joven maestro Nieli definitivamente no era un hombre sencillo. Estas personas habían pasado años en el reino de las ruinas draconianas y sabían que tal fortuna era casi inaudita. Todos ellos inmediatamente retiraron su desprecio y pensamientos de insatisfacción. Cuando vieron a Nieli volar hacia el lago de la deidad Ling Jade, Liu y el resto miraron a Nieli confundidos. ¿Para qué iba al lago de la deidad Ling Jade? Aunque el lago de la deidad Ling Jade produjo piedras espirituales, solo fueron unos pocos miles al año. Nieli fue capaz de desembolsar decenas de miles de piedras espirituales de una sola vez, entonces, ¿por qué se molestaría con una suma tan insignificante de piedras espirituales? Xiao Yu y Lu Piao querían seguirlo, pero Nieli los detuvo. Se quedaron de pie y observaron cómo Nieli llegaba al lago de la deidad Ling Jade. El lago de la deidad de Ling Jade. Las pantorrillas de Nieli estaban sumergidas en agua mientras rápidamente escribía patrones de inscripción. Los patrones de inscripción cayeron, uno tras otro. Asterisco auge. Asterisco asterisco auge. Asterisco asterisco auge.
Los patrones estallaron en las profundidades del lago de la deidad y provocaron que el agua salpicara. Los misteriosos patrones de inscripción de Nieli se reunieron rápidamente en el fondo del lago de la deidad. Todo el lago empezó a temblar intensamente. El conjunto de patrones de inscripción emitió una luz deslumbrante. Luego, en las profundidades de los lagos, una sombra negra flotó lentamente. Aunque la sombra se parecía un poco a una serpiente, definitivamente no era una serpiente. Este fue el origen del lago de la deidad, la legendaria raíz de la deidad. Cosas misteriosas nacieron en las profundidades del reino de las ruinas draconianas, y esta raíz de la deidad fue una de ellas. Se dice que posee inteligencia y se encuentra en las profundidades del subsuelo, absorbiendo las esencias entre el cielo y la tierra. Después de haber sido nutrido de esa manera durante miles de años, gradualmente acumularía una montaña de tierra y flotaría lentamente hacia el cielo, formando un lago de la deidad. Luego, produciría piedras espirituales y crecería al absorber la energía celestial ambiental. Nadie más sabía acerca de la existencia de las raíces de la deidad, ya que se ocultaban en lo profundo de la tierra y eran difíciles de encontrar. Cuando el lago de una deidad se secaba, la raíz de la deidad también desaparecería. La única forma de eliminar una raíz de deidad de la tierra era utilizar matrices de patrones de inscripción especiales. Nieli extendió su mano y agarró la raíz de la deidad. La raíz luchó, tratando de escapar. ¿Tratando de correr? No tan fácil. Con un movimiento rápido de su mano derecha, Nieli la arrojó a la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. La primera raíz de la deidad, capturada. La raíz de la deidad capturada se nutriría dentro de la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. Aunque el lago de la deidad Ling Jade estaba casi seco, era mejor que nada. Nieli voló de regreso. Liu vio a Nieli tomar algo del lago de la deidad, pero no podía decir qué era. Nieli sonrió cuando regresó. «Vamos». El grupo regresó. Después de que Nieli y su grupo se fueron, el lago flotante de la deidad Ling Jade comenzó a desmoronarse y rápidamente cayó del cielo. El lago de la deidad Ling Jade desapareció por completo. Varios días después, Hualing dirigió un gran grupo de personas y regresó a ese lugar. En este momento, ¿dónde estaba el lago de la deidad Ling Jade? Cuando Hualing lo vio, rugió furiosamente y las venas salieron por todo su cuerpo. Nieli, Li Xingyun, ¿matarme no fue suficiente? ¿De verdad destruiste mi lago de la deidad? Definitivamente buscaré venganza. Hualing no podía entenderlo. Simplemente matarlos debería haber sido suficiente. Entonces, ¿por qué destruyeron el lago de la deidad? ¿Quién diablos destruiría el lago de la deidad después de matar a sus ocupantes? ¿No estaban llevando demasiado lejos este rencor? El lago de la deidad Ling Jade solo produjo unos pocos miles de piedras espirituales por año. ¿Realmente era necesario que fueran tan despiadados? En el mundo exterior, pelear y robar los lagos de la deidad de otros era algo común. Pero nadie había destruido jamás el lago de la deidad después de matar a sus dueños. ¿Qué estaba pasando? Hualing estaba tan enojado que le temblaban los labios. Esto fue completamente cruel. Sin el lago de la deidad Ling Jade, sería difícil para Hualing mantener a todos sus hombres solo con sus propias ganancias. Tampoco tenía fuerzas para luchar por un nuevo lago de la deidad. Al destruir el lago de la deidad, este rencor es absolutamente irreconciliable. Mientras pensaba en su destruido lago de la deidad, Hualing sintió la necesidad de vomitar sangre. El patio de Xiaoyu. Nieli estaba cultivando silenciosamente en la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. La raíz de la deidad que había capturado previamente ya había formado otra montaña flotante con un pequeño lago de la deidad en el fondo. Además, Nieli sintió que esta raíz de la deidad estaba recibiendo una cantidad extremadamente grande de alimento en la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. La cantidad de energía celestial en el reino de las ruinas draconianas era extremadamente escasa. Por lo tanto, había un límite en la cantidad de energía celestial que podía absorber una raíz de deidad. Sin embargo, la cantidad de energía celestial en la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains era simplemente infinita. La energía celestial fluyó como un maremoto hacia el lago de la deidad.
Una vez alimentadas por la energía celestial, las Deity Roots comenzarían a florecer a medida que maduraran. El lago de la deidad estaba produciendo más piedras espirituales que nunca antes. De hecho, el interior de la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains era el lugar más adecuado para nutrir un lago de la deidad. Nieli no sabía por qué, pero ninguno de los propietarios anteriores de la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains no nutrió los lagos de la deidad dentro de la pintura. Lo que Nieli no sabía era que el paisaje de la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains no siempre se veía como ahora. Después de soportar muchas grandes batallas, el paisaje dentro de la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains volvió a su estado original. Nieli se concentró en su cultivo. Por coincidencia, el salón de la liga del Instituto Ski Soul estaba organizando un evento que ayudó a las ligas a reclutar nuevos miembros. GV y Lupiao gritaban fuerte. La Demonleague está reclutando 20 piedras espirituales al mes y todo tipo de bonificaciones. Aquellos con raíces espirituales de la tierra obtienen 30 piedras espirituales al mes. Aquellos con Eaven Spiritual Roots obtienen 40 piedras espirituales al mes. No hay fecha límite. Aquellos que firman el contrato de la liga obtienen una asignación de 30 piedras espirituales inmediatamente. Una vez que un experto firmara un contrato, estaría obligado a cumplirlo. A pesar de eso, la mayoría de los recién llegados todavía se unieron a varias fuerzas grandes. Cuando un experto alcanzara el destino 2, se dirigiría al mundo exterior. Sin embargo, la fuerza de una persona es insuficiente. Para obtener más recursos, era imprescindible que fueran parte de una fuerza más grande. Los fuertes gritos de GV y Lupiao llamaron la atención. Mucha gente se agolpaba en su dirección. Por lo general, un recién llegado solo recibiría una asignación extremadamente baja al unirse a una fuerza grande. 10 piedras espirituales al mes ya era bastante bueno. Pero GV y Lupiao ofrecían varias veces esa cantidad por mes. Sin embargo, mucha gente todavía dudaba. Antes de que estos recién llegados se unieran a una fuerza, se asegurarían de que su jefe potencial tuviera perspectivas. Después de todo, una vez firmado el contrato, sus efectos siempre estarían vigentes, a menos que ocurrieran circunstancias especiales. Si rompieran sus contratos de liga, les resultaría difícil afianzarse dentro de la secta Plumas Divinas. Se habían convertido en objetos de desprecio. Los recién llegados formaron grupos y lo discutieron entre ellos. ¿De dónde son estos dos? ¿No lo sabes? Ese joven es GV. Se ha confirmado que se había integrado con un espíritu demoníaco de nivel dios de línea de sangre de dragón y había ascendido al puesto de sucesor primero en la línea del clan Geu. Cuando los recién llegados escucharon eso, sus ojos se iluminaron. El primer sucesor en línea del clan Geu. Quién sabe, podría convertirse en el patriarca del clan Geu en el futuro. Además, GV aún tenía que establecer fuerzas propias en el mundo exterior. Si se unieran ahora, una vez que GV se convirtiera en el patriarca del clan Geu, se convertirían en subordinados honorables que ayudaron a criar al dragón. Esta fue definitivamente una gran tentación. Además, GV también estaba dando condiciones tan impactantes y tentadoras. Pronto, uno tras otro, los recién llegados comenzaron a firmar el contrato de liga con GV. Sin embargo, estos recién llegados rápidamente se dieron cuenta de que el jefe de la Demonleague no era GV, sino alguien más. La curiosidad despierta en ellos por esta misteriosa persona. ¿Quién era esta persona? ¿Hacer que alguien como GV le sirva voluntariamente? Los otros reclutadores observaron estupefactos la avalancha de recién llegados que avanzaban hacia GV y Lupiao. Solo unos pocos tomaron su propia dirección. Después de todo, la diferencia de salario era demasiado. Observaron el salario que ellos mismos ofrecían y el salario que ofrecía GV. Nadie pronunció una palabra. Incluso algunos de los reclutadores sintieron la necesidad de unirse a la Demonleague. Tómatelo con calma, tómatelo con calma. Lupiao inmediatamente gritó después de darse cuenta de que había demasiada gente apiñada. Sin embargo, su rostro aún traicionaba su emoción. Nunca pensó que tanta gente estaría dispuesta a unirse a Demonleague, especialmente porque acababan de formarla.
Mientras Lu Piao miraba a la multitud, no podía evitar imaginarlos conquistando el mundo. Con solo un movimiento de su mano, miles o decenas de miles de expertos inundarían el cielo y la tierra. Se emocionó aún más al pensar en ello. Heu Bei anunció con orgullo lo que Nieli le había dicho. Mientras no escatimes esfuerzos por la Demon League, definitivamente te trataremos de manera justa. Mientras vengan a nuestra Demon League, les daremos a cada uno de ustedes una técnica de cultivo adecuada que podría ayudarlos a alcanzar el reino de los ancestros marciales. Si llegas al reino de las estrellas celestiales, te daremos un artefacto de grado 3. Si llegas al reino del eje celestial, te daremos un espíritu demoníaco de línea de sangre de dragón con una tasa de crecimiento de nivel excelente o incluso extraordinario. Recuerda mis palabras, las palabras de Heu Bei. Cuando todos escucharon el anuncio de Heu Bei, la emoción subió a otro nivel. Este tipo de tratamiento fue simplemente demasiado impactante. Sin mencionar una técnica de cultivo del reino de los ancestros marciales para todos. En realidad estaba dando artefactos y distribuyendo espíritus demoníacos con tasa de crecimiento de nivel excelente y extraordinario de Dragon Bloodline. ¡Grandes cielos! Todos sintieron que les servía la sangre. Finalmente, algunos de los genios vacilantes decidieron seguir a Heu Bei. Los reclutadores de otras facciones miraron con tristeza sus áreas vacías. Las voces hirvientes de los reclutadores de la Demon League los deprimieron aún más. ¿Qué estaba pasando? Esto fue simplemente desafiar las reglas. ¿No tenía Heu Bei miedo de hundir al clan Heu en la pobreza? Capítulo 331, Lago de la Deidad de grado medio. Después de un día entero, Heu Bei había reclutado un total de 600 personas. La mayoría de ellos eran del reino destino celestial y 3 de ellos eran expertos en el reino estrella celestial. Por varias razones, esos 3 expertos de Heavenly Star Realm no se habían unido a una facción antes. Sin embargo, después de ver los generosos términos de la Demon League, decidieron unirse. Las otras facciones solo reclutaron a una docena de personas en un día. Pero solo en un día, el tamaño de la Demon League había aumentado a más de 600 personas. Ya era hora de que se mudaran y ocuparan 1 o 2 lagos de la deidad. La fuerza recién establecida de Heu Bei atrajo la atención de varias otras facciones. Sin embargo, debido al estatus de Heu Bei, nadie se atrevió a iniciar un conflicto con la Demon League. ¿Estás bromeando? Heu Bei fue el primer sucesor del clan Heu. Si lo provocaran ahora, ¿qué pasaría cuando se convirtiera en el patriarca del clan Heu? ¿No estarían invitando a una venganza similar a una tormenta? Nieli había tomado eso en consideración, por lo que le pidió a Heu Bei que lo ayudara a reclutar. En cuanto a aquellos con quienes no se llevan bien, como Heu Eng y Murongyu, no importaba lo que hicieran. Esa gente todavía estaría en contra de ellos. Solo las fuerzas que no tenían conflictos con ellos tendrían cuidado de no ofender a Heu Bei. Por el contrario, podrían incluso enviar a algunas personas para establecer buenas conexiones. Una vez que la Demon League finalmente comenzara su loca expansión, sería enorme. A personas como Heu Eng, Hualing y Murongyu se les pusieron los ojos rojos. La Demon League se había formado recientemente y ya habían ampliado ese grado. Si esto continúa, ¿a personas como ellos les quedará un lugar en el futuro de la secta Plumas Divinas? Sus corazones estarían extremadamente deprimidos. El patio de Xiaoyu. Después de que la raíz de la deidad se coloque en la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains. Ciertos pensamientos pasaron por su mente. Una raíz de la deidad no fue suficiente. Necesitaba varios más, como mínimo. De esa manera, continuarían produciendo muchas piedras espirituales que podría usar para soportar una fuerza enorme. Después de experimentar la derrota en su vida anterior, Nieli entendió algo. Pelear solo no era la manera de ganar. Si quería ganar contra el emperador sabio, Nieli tendría que establecer su enorme fuerza propia que pudiera luchar contra él. Solo entonces podría destruir el sello que el emperador sabio había impuesto en el tiempo y el espacio infinitos. El emperador sabio tenía control sobre el espacio dentro del reino de las ruinas draconianas.
Él era el verdadero gobernante de la tierra santa demoníaca ancestral. En su vida anterior, solo los habitantes de la misteriosa tierra del dios ancestral tenían el poder de enfrentarse al emperador sabio. Sin embargo, la santa doncella de la tierra de dios ancestral desapareció repentinamente y toda la tierra de dios ancestral fue quemada hasta los cimientos por llamas doradas. Solo entonces el emperador sabio se convirtió en la existencia más dominante. Antes de que la tierra del dios ancestral fuera destruida y la oscuridad descendiera, Nieli tuvo que establecer su propio poder que pudiera enfrentar al emperador sabio. El primer paso fue ascender a la posición de maestro de secta de la secta Plumas Divinas. Durante el mes siguiente, Nieli, GV y Lupiao reorganizaron toda la Liga Demonio e impartieron técnicas de cultivo del reino de los ancestros marciales a los miembros. Después de eso, eligieron miembros con personajes decentes que valía la pena preparar y se prepararon para convertirlos en verdaderas élites y la columna vertebral de la Demon League. Toda la Demon League entró en un intenso entrenamiento. Durante este periodo, Lee Sin-yun visitó varias veces para enseñar a GV y Lupiao cómo liderar a sus subordinados, cómo ser imparciales con recompensas y castigos, y cuándo retirarse o avanzar como ejército. GV y Lupiao crecieron bastante a partir de estas lecciones. Aunque la Liga Demonio realmente no había salido al mundo exterior, habían despertado la atención del Instituto Esquisoul y se habían convertido en el centro de atención de muchas personas. GV miró a Nieli mientras sonreía amargamente. Nieli, la Liga Jin publicó un aviso indicando que si nos atrevemos a dirigirnos al mundo exterior, nos cazarán. ¿La Liga Jin? Nieli frunció el ceño por un breve momento. ¿Qué tipo de fuerza es esa? Pertenece al clan Jin. Su existencia es superada por las tres familias principales. El líder se llama Jin Bufeng y es el primer sucesor del clan Jin. Está aproximadamente en el reino del eje celestial y tiene conexiones cercanas con He Weng. Dado que He Weng pertenece al clan Heu, no es una buena idea que muestre su rostro. Es por eso que está tomando prestadas las manos de la Liga Jin para suprimir nuestra Liga Demonio, dijo GV. Entiendo. Pero esto no es mucho. Muchas peleas son un hecho si queremos afianzarnos en el mundo exterior. En este momento, sería demasiado difícil para nosotros lidiar con el clan Jin de frente. Por lo tanto, debemos confiar en la mano de Lee Sin-yun para ayudarnos a expandirnos lentamente. Ya hablé con él y sus subordinados traerán a los nuestros al mundo exterior. ¿Qué pasa contigo? GV preguntó con curiosidad. Nieli sonrió misteriosamente. Tengo otros asuntos que atender. GV estaba un poco curioso, ya que no tenía idea de lo que Nieli planeaba hacer. Sin embargo, él no preguntó. El día se fue oscureciendo poco a poco. Nieli hizo una visita al patio de Lee Sin-yun. Junto con Lee Sin-yun, se dirigieron al mundo exterior. Hermano Nieli, ya me comuniqué con un vendedor por usted. ¿Por qué querrías comprar Deity Lags casi secos? Lee Sin-yun preguntó por curiosidad. Un lago de la deidad casi seco solo podría producir unos pocos miles de piedras espirituales al año, sin mencionar el hecho de que tendrían que enviar algunas personas para cuidarlo. Allí no hubo muchas ganancias. Sin embargo, eso se debió a que Lee Sin-yun es rico y adinerado. Para personas como Hualing, un lago de la deidad casi seco era extremadamente importante para ellos. Por supuesto que tengo algún uso, pero deseo que el hermano Lee lo mantenga en secreto. Nieli sonrió levemente. Desde que colocó la raíz de la deidad en la pintura de Myriad Miles Rivers and Mountains, se formó un nuevo lago de la deidad y estaba produciendo de 2 a 3 mil piedras espirituales por mes. Y no fueron solo piedras espirituales. Nieli se sorprendió. Por lo general, era raro que un lago de la deidad produjera algo así como esencia de piedra espiritual. Incluso los lagos de la deidad de alto grado tenían una probabilidad entre 1000 de que ocurriera. Sin embargo, el lago de la deidad dentro de su pintura Myriad Miles Rivers and Mountains en realidad produjo 3 esencias de piedra espirituales en un mes. Una esencia de piedra espiritual equivalía a 1000 piedras espirituales. Después de calcular los números, la gran cantidad de piedras espirituales que produjo el lago de la deidad fue impactante.
Incluso el lago de la deidad seco más caro requeriría solo alrededor de 6 o 7 mil piedras espirituales para comprar. Todo lo que Nieli necesitaba eran 2 meses para recuperarlo. Y además obtendría ganancias. Bajo el liderazgo de Lee Sin-yun, Nieli conoció a un joven vestido de azul. Este joven señaló la montaña en la distancia y dijo: «Ese es el lago de la deidad de la lluvia ardiente. Como eres amigo del jefe Sin-yun, seguiré adelante y te lo advertiré. Este lago de la deidad no tiene muchas perspectivas. Solo produce 2000 piedras espirituales al año. Si lo quieres, 5000 piedras espirituales serán suficientes». Este joven de túnica azul custodiaba este lago de la deidad junto con otros 7. Dependían de ello para obtener algunas piedras espirituales. Lee Sin-yun miró a ese joven vestido de azul y dijo: «Tenzé, Nieli es mi hermano, 3500 piedras espirituales, sin segundo precio». Al escuchar las palabras de Lee Sin-yun, Tenzé reflexionó por un breve momento. Luego sonrió amargamente y dijo: «Está bien, entonces, desde que el jefe Lee Sin-yun lo dijo». Nieli pagó 3500 piedras espirituales a Tenzé y completó la transacción. El grupo de Tenzé se fue. Esos tipos han estado protegiendo este lago de la deidad. Aunque está casi seco, todavía hay gente intentando arrebatárselo. ¿Quién sabe cuándo llegará a manos de otros? Deberían estar contentos con 3500 piedras espirituales en el bolsillo. Probablemente no podrían pedir nada mejor. Lee Sin-yun sonrió: «Aunque podríamos habérselo arrebatado, tus métodos son más justos. Los que simplemente merecen ayuda, aquellos que son injustos merecen ser descuidados. No podemos intimidar y humillar a otros solo porque son débiles». «Sí». Nieli sonrió mientras asentía. Luego, se elevó hacia el cielo antes de aterrizar en el lago de la deidad y comenzó a garabatear patrones de inscripciones en él. Los ojos de Lee Sin-yun se abrieron mientras miraba a Nieli. ¿Qué estaba planeando hacer Nieli? Entonces, Lee Sin-yun vio a Nieli agarrar la raíz de la deidad del lago de la deidad de la lluvia ardiente y rápidamente guardarla. Preguntó en estado de shock: «¿Qué fue eso?». Nunca esperó que hubiera tal cosa en el lago de la deidad. Esta es la raíz de la deidad. Sin él, el lago de la deidad se desmoronará muy rápidamente. Absolutamente no puedes contarle este secreto a una segunda persona. De lo contrario, las consecuencias serán extremadamente graves. Nieli advirtió en un tono serio. «Comprendido». Lee Sin-yun no pudo evitar sentirse un poco sorprendido mientras asentía seriamente con la cabeza. Otra raíz de deidad adquirida. No solo eso, sino que fue a través de una transacción en lugar de por la fuerza. Era un método más rápido y no ofendió a nadie. Luego, con la ayuda de Lee Sin-yun, Nieli adquirió otras 7 Deity Roots. Sumados los 2 anteriores, Nieli tenía un total de 9 raíces de deidad. Estas raíces de la deidad se nutrirían y crecerían en la pintura de Myriad Miles Rivers and Mountains. En el futuro, producirían una cantidad infinita de piedras espirituales. Por supuesto, Nieli no planeaba terminar así. Planeaba absorber más Deity Roots. Nieli pensó por un momento antes de decirle a Lee Sin-yun: «Hermano Lee, ¿tienes algún Deity Lax para venderme?». Lee Sin-yun hizo una expresión difícil cuando dijo: «No se lo ocultaré al hermano Nieli. Controlo un total de 3 Deity Lax de bajo grado. Todos ellos son bastante decentes y producen de 20 a 30.000 piedras espirituales al año. Son la base de la enorme fuerza que controlo. Pero si el hermano Nieli los quiere, puedo darte uno». Nieli le había dado un espíritu demoníaco de nivel dios de línea de sangre de dragón. ¿Cómo se podría comparar un lago de la deidad de baja calidad? No es necesario regalarlo. Se lo compraré al hermano Sin-yun. En cuanto al precio, ¿qué tal 100.000 piedras espirituales?, dijo Nieli mientras sonreía ligeramente. Se había estado preguntando cuántas piedras espirituales podría producir un lago de la deidad que no estaba a punto de secarse. No hay necesidad de eso. Insisto en regalarlo. El hermano Nieli me ha dado un espíritu demoníaco de nivel dios de línea de sangre de dragón. Si yo, Lee Sin-yun, ni siquiera pudiera eliminar un lago de la deidad de bajo grado, sería demasiado mezquino.
Afortunadamente, descubrí un lago de la deidad no tripulado de grado medio en las profundidades del mundo exterior. El único problema es que el lago de la deidad está custodiado por bestias demoníacas de línea de sangre de dragón y no podía decidirme a atacarlo. Da la casualidad de que puedo aprovechar esta oportunidad para llevar a mis hombres a atacar ese lago de la deidad de grado medio. Lee Sin-yun sonrió. Aunque Lee Sin-yun parecía relajado, Nieli entendió que ya que Lee Sin-yun no estaba dispuesto a atacar ese lago de la deidad de grado medio. Esto significaba que la protección de la bestia demoníaca del linaje del dragón no era un asunto menor. Nieli pensó por un momento, luego abrió la boca y dijo: «Estoy interesado en ese lago de la deidad de grado medio, ¿podría el hermano Lee llevarme y dejarme echar un vistazo?» Lee Sin-yun se sorprendió un poco cuando escuchó eso. Inmediatamente respondió: «Hermano Nieli, es mejor que no vayas, ese lugar es demasiado peligroso». Capítulo 332. Convertirse formalmente en discípulo. Nieli miró a Lee Sin-yun y sonrió levemente. El peligro es inevitable. Pero ahora mismo ya estoy en 2 FAT, entonces, ¿de qué hay que preocuparse? Si Lee Sin-yun pudiera protegerme y ayudarme a llegar al corazón del lago de la deidad, se lo agradecería mucho. Ante las palabras de Nieli, el corazón de Lee Sin-yun se estremeció ligeramente mientras miraba a Nieli y comprendía su verdadero significado. Dado que Nieli tenía una manera de eliminar la raíz de la deidad, todo lo que Lee Sin-yun necesitaba hacer era escoltar a Nieli al corazón del lago de la deidad. Tratar de obtener ese lago de la deidad de grado medio aún sería bastante difícil, ya que había muchas bestias demonio de línea de sangre de dragón del reino del eje celestial protegiéndolo, e incluso uno del reino Dao del dragón. Si Lee Sin-yun quería derribar ese lago de la deidad de grado medio, sus propias fuerzas por sí solas eran insuficientes. Tendría que formar una alianza con otras fuerzas. Pero si unía fuerzas, entonces la distribución de las recompensas de ese lago de la deidad de grado medio ya no sería su decisión exclusiva. Esa fue también la razón por la que Lee Sin-yun no pudo decidirse a atacar el lago de la deidad de grado medio. En comparación con apoderarse del lago de la deidad, simplemente entrar en su corazón sería mucho más fácil. Dado que Nieli necesitaba su ayuda, ¿cómo podría negarse? Está bien. Ya que el hermano Nieli lo necesita, haré un viaje con mis hombres y ayudaré al hermano Nieli a capturar la raíz de la deidad del lago de la deidad. Lee Sin-yun asintió. ¿Cuándo nos mudaremos? Dentro de 2 días. Dijo Nieli después de pensarlo brevemente. Una vez colocado en la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains, un lago de la deidad de grado medio definitivamente produciría una cantidad impactante de piedras espirituales. Por lo tanto, definitivamente valió la pena correr el riesgo. Lee Sin-yun asintió. Está bien. Iré y reuniré a mis hombres para luchar por este éxito. Nieli siguió a Lee Sin-yun y llegó al lago de la deidad que estaba custodiado por entre 500 y 600 personas. Todos ellos eran subordinados de Lee Sin-yun. El lago de esta deidad también era una de las casas seguras de Lee Sin-yun en el mundo exterior. Lee Sin-yun comenzó a reunir a sus hombres del área. Desde que Nieli obtuvo esas raíces de la deidad, pudo sentir un rastro de energía fluyendo desde la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains y nutriendo su alma. De repente, sintió una idea, así que se sentó en un área vacía cerca del lago de la deidad y comenzó a cultivar el Heavenly God, técnica de cultivo. Entre todas las técnicas de cultivo, la Heavenly God, la técnica de cultivo fue una de las más poderosas que existieron entre el cielo y la tierra. A medida que pasó el tiempo, Nieli flotó lentamente en el aire mientras oleadas de energía violenta y majestuosa giraban a su alrededor. Complicados patrones de inscripción giraban en el reino de su alma, alrededor de la misteriosa vid. Lentamente, el primer capullo de la vid floreció y liberó una fragancia clara y fresca que llenó todo el reino de su alma. Después de eso, sus 2 almas de destino también comenzaron a arder a medida que las impurezas del interior se eliminaban lentamente y se purificaban. En el instante en que se liberó la fragancia, Nieli sintió que todo su cuerpo se calentaba como si estuviera envuelto en llamas. Asterisco auge. Asterisco su reino del alma se sintió como si hubiera explotado.
El rostro de Nieli se puso pálido y gotas de sudor gotearon de su rostro. Aunque no tenía idea de qué tipo de camino de cultivo estaba caminando, Nieli todavía confiaba en sus sentidos para seguir refinando su alma destino. La tercera alma del destino comenzó a formarse dentro de su reino del alma. Pasó el tiempo. 1 hora, 2 horas. Asterisco otra alma destino se encendió en el reino del alma de Nieli. No esperaba entrar en 3 destino tan rápido. Además, esta alma destino era en realidad de color amarillo. Rojo, azul y amarillo. Estas almas místicas del destino desconcertaron a Nieli. También podía sentir que su propio cultivo se estaba saliendo de su control. A veces, sería extremadamente lento. No importa cuántas piedras espirituales absorbiera, su cultivo no cedería. Otras veces, milagrosamente subía de rango sin ningún desafío. ¿Fue por la pintura Myriad Miles Rivers and Mountains? Sin embargo, sigue siendo bueno que su cultivo haya aumentado. Nieli continuó consolidando su cultivo en 3 destino. De repente, fuera del lago de la deidad, una figura vigorosa sobrevoló. Una chica hermosa. ¿Quién eres? Los subordinados de Lee Sin-yun la rodearon de inmediato. Lon Yujin se quedó quieta mientras observaba a la gente que la rodeaba. Finalmente dijo, mi nombre es Lon Yujin. Estoy aquí para buscar a Nieli. Soy su discípulo. Todos intercambiaron miradas. Habían oído que Lon Yujin era de la familia Dragonseal. En cuanto a si ella era realmente discípula de Nieli, no tenían idea si eso era cierto. Sin embargo, dado que el cultivo de Lon Yujin fue solo en el reino destino celestial. Eso estaba totalmente bajo su control. Uno de los expertos del reino estrella celestial dijo, el joven maestro Nieli se está cultivando actualmente. No puedes acercarte a él. Solo puedes sentarte aquí y esperar a que termine su cultivo. Está bien, Lon Yujin asintió en reconocimiento. Lon Yujin se sentó en una piedra a decenas de metros de Nieli y lo miró fijamente mientras cultivaba. El aura de Nieli la hizo sentir una poderosa presión. No tenía idea de qué técnica de cultivo estaba practicando Nieli. Lon Yujin solo se dio cuenta recientemente. Todo lo que había sucedido antes solo le dio confirmación. La comprensión de Nieli sobre el Dao marcial había alcanzado una altura absolutamente inimaginable. Desde el principio, aparte de su maestro original, él era el único al que ella había aceptado. Solo Nieli podría llevarla a la cima del Dao marcial. Por lo tanto, ella había decidido ser discípula de Nieli. Aunque Nieli era discípulo de Jin Yueru, y eso arruinaría la antigüedad entre ellos, a Lon Yujin no le importaba. Para alguien como ella, que estaba obsesionada con las artes marciales, algo así era trivial. ¿Cómo podrían esos puntos de vista comunes obstruir su determinación hacia el Dao marcial? En este momento, Nieli todavía estaba en medio de su cultivo, por lo tanto, ella solo podía sentarse obedientemente a un lado y esperar. Nieli todavía estaba inmerso en su cultivo mientras operaba constantemente su recién formada tercera alma destino. El poder del alma del destino surgió mientras se decoraba alrededor de la vid. Nieli sintió una oleada de energía entrando en el dragón Sanjiao ala sangrienta. La fuerza de su espíritu demoníaco estaba aumentando como loca. 1 destino, 2 destino, 3 destino. Gradualmente, superó el propio cultivo de Nieli, deteniéndose solo después de alcanzar el destino 5. Por suerte estaba atado por la vid, de lo contrario, el dragón Blowwind Saint Jiao definitivamente lucharía por liberarse. Nieli rápidamente condensó su cultivo y retiró su propio poder. Para evitar que el dragón Sanjiao ala de sangre se salga de control, no podía permitir que su fuerza aumentara más. La fuerza de un espíritu demoníaco de nivel dios de línea de sangre de dragón era realmente formidable. Aunque los espíritus demoníacos del panda colmilludo y el diablo de las sombras también estaban alrededor del destino 5, la fuerza de batalla del dragón Sanjiao ala sangrienta estaba varios pliegues por encima de ellos. Después de un largo tiempo, Nieli finalmente abrió los ojos. Cuando lo hizo, las claras y elegantes mejillas de Lon Yujin entraron en su línea de visión. ¿Por qué estás aquí? Nieli preguntó con perplejidad.
Lon Yujin se mantuvo rígida y recta mientras inflaba su pecho. Pensé en esto durante mucho tiempo cuando llegué a casa. He decidido que te quiero como mi maestro. Por favor, tómame como tu discípulo. Cuando Nieli vio lo serio que estaba hablando Lon Yujin, quedó un poco aturdido. Finalmente, sonrió y dijo, esto va en contra de las costumbres. Eres la hermana menor de mi maestro, ¿pero quieres que yo sea tu maestro? Nieli agitó su mano, olvídalo. Terminando sus palabras, Nieli se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Esperar. Lon Yujin detuvo a Nieli. Eso no es un problema. En el camino del Dao marcial, cualquiera que haya alcanzado la comprensión del Dao marcial puede ser un maestro. Por favor, acéptame. Nieli se giró y miró el rostro ansioso pero inquebrantable de Lon Yujin. Entendió que una vez que Lon Yujin tomara una decisión, ni siquiera 9 toros podrían arrastrarla hacia atrás. Esta mujer realmente estaba demasiado obsesionada con las artes marciales. Lon Yujin debería haber sentido que aparte de Nieli, no había una segunda persona que pudiera guiarla en el Dao marcial. ¿Estás bromeando? Nieli sonrió mientras seguía caminando. En su corazón, en realidad había comenzado a preguntarse si aceptar a Lon Yujin como su discípulo no era una mala idea. No estoy bromeando. Lo digo en serio, Lon Yujin inmediatamente siguió. Mientras estés dispuesto a aceptarme como tu discípulo, aceptaré todo lo que me pidas. ¿Estás seguro? Nieli giró la cabeza mientras miraba a Lon Yujin con una sonrisa que no era del todo una sonrisa. Estoy seguro de que... Lon Yujin asintió, aunque dudó por un breve momento antes de continuar, siempre y cuando no sea algo que traicione a la secta Plumas Divinas o a mi familia. ¿En realidad? Nieli dio varios pasos hacia Lon Yujin, hasta que estuvo a solo un paso de ella. Estaba cerca de estar en contacto con su pecho. La comisura de su boca se curvó en una sonrisa siniestra mientras bajaba la cabeza para ver el rostro de Lon Yujin, dejando solo una pequeña distancia entre ellos. Cuando notó la postura de Nieli, el pecho de Lon Yujin subía y bajaba mientras su rostro se sonrojaba hasta el cuello. Bajó la cabeza mientras su corazón latía salvajemente. Tenía ambos puños cerrados y su respiración parecía haberse acelerado un poco. Sin embargo, después de pensarlo, todavía obstinadamente levantó la cabeza y miró a Nieli. La piel de Lon Yujin era de un blanco perla. Era pintoresca y podía oler levemente el aroma de una mujer en su cuerpo. Nieli tuvo que admitir que, aparte de su temperamento feroz, ella definitivamente era una belleza. Nieli solo estaba molestando un poco a Lon Yujin. Al ver lo nerviosa que estaba, no pudo evitar reírse mientras retractaba la mirada y se giraba. Bien entonces. Aunque tenía un temperamento obstinado y fogoso, todavía era una joven sin experiencia. ¿Qué? Lon Yujin levantó la cabeza y preguntó con voz temblorosa. Ella nunca esperó que Nieli estuviera de acuerdo tan directamente. Puedo tomarte como mi discípulo, pero dependerá de tu desempeño. Si no estoy satisfecho, te echaré. Dijo Nieli mientras sonreía ligeramente. Todos los eventos estaban progresando como él esperaba. Sabía que Lon Yujin definitivamente lo buscaría. También sabía que una vez que ella tomara una decisión, era simplemente imposible hacerla darse por vencida. Era solo que Nieli no esperaba que Lon Yujin usara el método de maestro y discípulo. Lon Yujin miró la silueta de Nieli por un momento, luego felizmente aceleró sus pasos y siguió. Capítulo 333. Técnica de adivinación del cielo. Lon Yujin se mordió ligeramente el labio antes de preguntar, entonces, maestro, ¿puede echarle un vistazo a su espada? La intención de la espada no es adecuada para ti, escribiré otro para que lo comprendas poco a poco. Nieli sonrió. Estaba muy consciente de que Lon Yujin estaba obsesionado con eso. Pero todavía quiero intentarlo. Dijo Lon Yujin. Todavía se sentía bastante resignada en su corazón. Porque Hu Bei podía comprenderlo, pero ella no. Bien entonces. Pero hay miles de caminos en el Dao marcial, cada uno tiene algo en lo que es bueno. Comparar tus defectos con las fortalezas de los demás es una tontería, sermoneó Nieli con sinceridad.
Una vez que toma la forma de obsesión, uno podría quedarse atrapado en ese ámbito, incapaz para siempre de dar un paso adelante. El corazón de Lon Yujin se estremeció ante las palabras de Nieli. Ella asintió, sí. Al ver lo serio que era Lon Yujin, Nieli sonrió y no pudo evitar pensar que el actual Lon Yujin era solo una joven ignorante. ¿Qué encontró en su vida anterior que la convertiría en esa mujer viciosa? Sin embargo, no había manera de que Nieli pudiera investigar esos eventos pasados. Después de su renacimiento, sería bastante bueno si pudiera reformar a Lon Yujin. A continuación, tendría que conseguir que Lon Yujin participara en la competencia por el puesto de patriarca de la familia Dragonseal. Nieli miró al cielo, mostró una mirada solemne y suspiró. En este universo, hay muchas cosas de las que no eres consciente. ¿De qué está hablando el maestro? Lon Yujin preguntó con perplejidad. ¿No tienes ninguna curiosidad? Aunque tengo la misma edad que tú, ¿mi comprensión de la intención ha superado con creces la tuya? Eso es porque sé muchas cosas que mucha gente en este mundo no sabe. El reino ancestro marcial no es el límite del Dao marcial. En este mundo, existe una existencia absoluta llamada Emperador Sabio. Ha sellado el espacio y el tiempo que alguna vez fueron infinitos y controla los tres mundos dentro del reino de las ruinas dracónicas. Una vez que alguien emerge para ir en contra de su autoridad absoluta, le asegurará una muerte miserable. En los cientos de miles de años, ha habido innumerables personas que han adivinado el destino y luchado contra el tiempo y el espacio solo para enfrentarlo. Las palabras de Nieli hicieron que los ojos de Lon Yujin se agrandaran. Lo que Nieli estaba diciendo era simplemente inimaginable para ella. Nieli continuó, hay muchas cosas de las que no eres consciente. Solo aquellos que hayan aprendido la técnica de adivinación del cielo podrían entrar en contacto con esto. El maestro ancestral sin fase, el maestro ancestral cielo profundo y su maestro, la venerable pluma bruja de la secta Plumas Divinas, ejercieron la técnica de adivinación del cielo. La técnica evoluciona constantemente dentro de su cuerpo. Antes de alcanzar la cima, tendrían que morir, de lo contrario, traería la aniquilación a la secta Plumas Divinas. Eso es porque cuando la técnica alcance el pináculo, el emperador sabio podrá adivinar su existencia. Aquellos que han practicado la técnica de adivinación del cielo son enemigos mortales del emperador sabio. En las decenas de miles de años, la cantidad de genios supremos que han muerto a manos del emperador sabio es simplemente incontable, quiere mantener su supremacía absoluta. Naturalmente, hay algunas personas que se han rebelado contra él. Muchos genios que manejan la técnica de adivinación del cielo han probado todo tipo de métodos para revertir el sello en el espacio-tiempo y luchar contra el emperador sabio. Sin embargo, nadie lo ha logrado. Ante las palabras de Nieli, Lon Yujin entendió vagamente. Cuando murió su maestra, la venerable pluma de bruja, ella le dijo, el cielo es brutal y los humanos están destinados a derrumbarse. Millones de almas no morirán en vano. Lon Yujin, el tiempo tendrá un fin y la vida de cada persona es solo un nodo hacia el tiempo y el espacio ilimitados. No tienes que llorarme. Pero pase lo que pase, no debes practicar la técnica de adivinación del cielo. Solo se necesita un heredero para la técnica de adivinación del cielo. La técnica de adivinación del cielo era una poderosa técnica de cultivo que una vez había despertado la fuerte curiosidad de Lon Yujin. Ella quería aprenderlo. Sin embargo, Jing Yueru se lo arrebató y ella no pudo aprenderlo. Así que esa era la verdad. El corazón de Lon Yujin tembló mientras las lágrimas asomaban a sus ojos. ¿No significaba eso que su hermana mayor, que había aprendido la técnica de adivinación del cielo, podría morir en cualquier momento? Los malentendidos de Lon Yujin hacia Jing Yueru desaparecieron junto con sus dudas. Ahora, no podía evitar preocuparse por su hermana mayor. Nieli miró a Lon Yujin y dijo en voz baja, Lon Yujin, todo lo que planeo hacer está destinado a enfrentar al emperador sabio, ¿estás dispuesto a ayudarme? Ante las palabras de Nieli, Lon Yujin lo miró profundamente a los ojos. Entonces resulta que Nieli era en realidad tan desinteresado y genial. Luchar contra el emperador sabio era una tarea que nadie había logrado jamás. Sin embargo, Nieli todavía no retrocedió. Había puesto su corazón en ello.
No importa lo que me pidas, te escucharé. Dijo Lon Yujin seriamente. Nieli miró a Lon Yujin y dijo, Lon Yujin, enfrentarse al emperador sabio solo no será suficiente, quiero que tomes el control de la familia Dragonseal y te conviertas en su patriarca. Ante las palabras de Nieli, el rostro de Lon Yujin se quedó en blanco. ¿Quieres que me convierta en el patriarca de la familia Dragonseal? ¿Cómo podría lograr eso? Después de todo, Lon Tianmin es mucho más fuerte que yo. Nieli miró a Lon Yujin y dijo seriamente, una vez que hayas puesto tu corazón en ello, definitivamente se puede hacer. Tu talento no es peor que el de Lon Tianmin, es solo que él comenzó a cultivar mucho antes que tú. Además, también tienes un espíritu demoníaco de nivel dios de línea de sangre de dragón. Ahora que me tienes para guiar tu cultivo, definitivamente superarás a Lon Tianmin en el tiempo. Pero antes de eso, necesito que formes una fuerza en el mundo exterior bajo tu nombre. Te apoyaré plenamente en eso. Ante las palabras de Nieli, la mirada en blanco de Lon Yujin gradualmente se volvió clara y firme mientras asentía. Está bien, te escucharé. Tienes la línea de sangre del dragón de sangre fluyendo dentro de tu cuerpo. Todavía hay algunos meridianos cruciales que aún no se han desbloqueado. Una vez que se desbloquean esos meridianos y se libera todo su potencial, su fuerza aumentará a un nivel aterrador. Ese tipo de poder tampoco es algo que Lon Tianmin pueda tocar. Como soy tu maestro, te ayudaré a abrir tus meridianos. Algún día encontraremos un lugar secreto para resolver este asunto por usted. Dijo Nieli. ¿Desbloquear los meridianos de su cuerpo? Aunque no podía entender las palabras de Nieli, Lon Yujin tenía la sensación de que las palabras de Nieli no eran falsas. Una vez que sus meridianos se abrieran, ¿qué tipo de nivel alcanzaría su fuerza? Lon Yujin no pudo evitar aumentar sus expectativas. Si Lon Yujin pudiera ayudarlo a tomar el control de la familia Dragonseal, entonces Nieli estaría un paso más cerca de ser maestro de secta de la secta Plumas Divinas. Para luchar por el puesto de maestro de secta, todavía había muchas calificaciones clave que debían cumplirse. Incluso personas como Lon Tianmin aún tenían que cumplirlos. Por lo tanto, Nieli podía permitirse el lujo de tomárselo con calma. Un breve momento después, Lee Sin-yun regresó. Cuando vio a Lon Yujin al lado de Nieli, se quedó atónito, antes de reírse y darle a Nieli un visto bueno. Nieli realmente era poderoso. Acababa de despedir a Xiao Niner no hace mucho, y aquí ya había hecho que otra belleza se rindiera ante él. Además, era Lon Yujin, quien era conocida por su temperamento feroz. Cuando se dio cuenta de lo obediente que era Lon Yujin, de pie junto a Nieli, Lee Sin-yun sospechó que sus ojos lo estaban engañando. De hecho, cuando una mujer viciosa conoce a un hombre que puede dominarla por completo, perderá su crueldad. Nieli sabía que Lee Sin-yun había entendido mal, por lo que sonrió amargamente. No es lo que piensas. Solo me estaba pidiendo que fuera su maestro. Lee Sin-yun quedó atónito por un momento, luego asintió y sonrió. Está bien, entonces sigo pensando que ella es tu mujer. La cara de Lon Yujin se puso roja y se avergonzó al escuchar las palabras de Lee Sin-yun. Lee Sin-yun seguro fue directo. No pensó dos veces en el rostro de Lon Yujin como dama. En realidad, Lee Sin-yun bastante admiraba a Nieli. Cualquiera que fuera la relación entre Lon Yujin y Nieli, él todavía estaba muy consciente de su temperamento. Se dice que incluso dejó lisiado a su prometido. Y aún así, ella estaba al lado de Nieli tan obedientemente. Hermano Sin-yun, Lon Yujin ha decidido luchar por el puesto de patriarca de la familia Sello del Dragón. Si quiere establecer su propia fuerza en el futuro, me gustaría pedirle al hermano Sin-yun que la ayude. Nieli sonrió levemente. Al escuchar las palabras de Nieli, Lee Sin-yun quedó atónito por un momento. Esto fue aún más impactante para él. De alguna manera, Heu Bei se había convertido en el primer sucesor del clan Heu. Bajo la instigación de Nieli, Lon Yujin también había decidido luchar por la posición del patriarca. Sin que nadie lo supiera, dos familias ya estaban dentro del bolsillo de Nieli. Y Lee Sin-yun también estaba siendo obligado a participar en la competencia por el puesto de patriarca de la familia Asenflames. ¿Fue esto una coincidencia? ¿O fue todo por las intenciones de Nieli? Si esto era lo que se pretendía,
Fue simplemente demasiado impactante. Lee Sin-yun lo razonó un poco. Sus transacciones comerciales con Nieli deberían haber sido pura coincidencia, por lo tanto, no pudo haber sido por las intenciones de Nieli. Lee Sin-yun se recuperó de sus pensamientos y sonrió levemente. ¿Estás seguro? Déjamelo a mí. Antes de que las fuerzas de GV y Lon Yujin hayan crecido por completo, definitivamente haré todo lo posible para ayudarlos. Lon Yujin dijo, será fácil establecer una fuerza propia. Algunos de los subordinados de mi padre están a punto de retirarse ya que yo no estaba luchando por el puesto de patriarca de la familia Dragonseal. Pero una vez que decida luchar por ello, definitivamente regresarán a mi llamada. Esta era parte de la razón por la cual la posición de Lon Yujin dentro de la familia Sello del Dragón era tan especial. Ella no era la primera sucesora en la línea, pero su padre podía permitirse el lujo de dejarle un espíritu demoníaco Dragon Bloodline God Level. Uno podría imaginar lo poderoso que alguna vez fue su padre. Dado que algunos viejos subordinados todavía eran leales a Lon Yujin, nadie en la familia Sello del Dragón se atrevió a tocarla. Incluso si ella era solo la séptima sucesora en la línea, no consideraba muy bien a Lon Tianmin. Nieli de alguna manera entendió por qué su maestro dijo que Lon Yujin era un punto crucial en su plan para convertirse en el maestro de la secta Plumas Divinas. Una vez que Lon Yujin obtuviera la posición de patriarca de la familia Dragonseal, entonces sería más fácil para Nieli luchar por la posición de maestro de secta. Sin embargo, Lon Yujin todavía tenía que pasar por encima de Lon Tianmin si quería obtener la posición de patriarca. Sin embargo, Nieli no estaba ansioso por eso. Podría tomarse estos asuntos con calma. Después de arreglar algunas cosas más, le pidió a Lon Yujin que regresara delante de él y reuniera a los subordinados de su padre. 3 días después, Lee Sin-yun llevó a Nieli y a algunos de sus hombres a las profundidades del mundo exterior. Capítulo 334. Mantis acecha a la cigarra 1. Lee Sin-yun reunió a más de 500 personas. 16 de ellos eran reinos del eje celestial y 36 eran reinos de las estrellas celestiales. Todo esto fue para ayudar a Nieli a obtener ese lago de la deidad de grado medio. Se podría decir que Lee Sin-yun estaba haciendo lo mejor que podía. Nieli dijo, hermano Lee, por favor dígale a sus hermanos que si tenemos éxito, aquellos que nos acompañaron ganarán 200 piedras espirituales. Si alguien muere, un reino destino celestial recibirá 100 adicionales como compensación, un reino estrella celestial recibirá 200 y un reino eje celestial recibirá 500. Seré yo quien les pague. Lee Sin-yun se volvió hacia Nieli en estado de shock mientras pensaba en ello. En este momento, Nieli era un rico, así que por supuesto sería generoso al respecto. En ese caso, te lo agradeceré en nombre de mis hermanos. Eso es lo que debería estar haciendo. Nieli sonrió levemente. Lee Sin-yun trajo a tantos hermanos para que arriesgaran sus vidas en el mundo exterior. Aunque todos estos expertos escucharon voluntariamente a Lee Sin-yun, seguramente habría quejas en sus corazones si no se les daba ningún tipo de compensación, incluso si no las expresaban en voz alta. Nieli estaba ayudando a Lee Sin-yun a resolver el problema. Lee Sin-yun sintió que sus interacciones con Nieli eran demasiado buenas para sentirse cómodo. Cuando todos escucharon el anuncio de Nieli, estaban extremadamente emocionados. Una vez que lo consigan, la recompensa será extremadamente generosa. El grupo se adentró gradualmente en el mundo exterior. Mientras Nieli y el grupo seguían volando, un grupo diferente de personas los siguió desde la distancia. Su líder era He Weng, con un total de 700 personas a cuestas. Muchos de ellos eran expertos en Heavenly Axis Realm y Heavenly Star Realm. Los expertos del reino del eje celestial que He Weng envió a explorar habían regresado. He Weng miró al experto en el reino del eje celestial y le preguntó, ¿has investigado sus intenciones? Informe, jefe He Weng, he utilizado la técnica Sound Gathering para escuchar a escondidas sus conversaciones. Parece que han descubierto un lago de la deidad de grado medio en lo profundo del mundo exterior y se están preparando para derribarlo, informó de inmediato el reino del eje celestial. ¿Un lago de la deidad de grado medio?
Los ojos de He Wen se iluminaron ante el informe del experto del reino eje celestial. Un rastro de sonrisa apareció en la comisura de su boca. Nunca esperé que descubrieran un lago de la deidad de grado medio, definitivamente habrá muchas bestias demoníacas Dragon Bloodline protegiéndolo. Lee Sin-yun puede ser la mantis que acecha a la cigarra mientras nosotros somos el jilguero detrás. Esperaremos hasta que hayan derribado ese lago de la deidad de grado medio, luego tomaremos medidas y se lo arrebatamos. Que sufran una pérdida de esfuerzo. Al escuchar esto, los hombres de He Wen se emocionaron. Un lago de la deidad de grado medio tiene un valor extraordinario. Jefe He Wen, las fuerzas de Lee Sin-yun no son pequeñas en absoluto. De hecho, son comparables a los nuestros. Si les arrebatamos el lago de la deidad, ¿no invitaríamos a su venganza? Uno de sus subordinados expresó sus preocupaciones. Tonto. Con ese lago de la deidad de grado medio de nuestro lado, ¿hay algo que temer de ellos? Cuando les quitemos el lago de la deidad, ciertamente habrá una gran cantidad de piedras espirituales reunidas allí. Al menos decenas de miles, cientos de miles o incluso millones de piedras espirituales. También habrá muchas esencias de piedras espirituales. Con todas esas piedras espirituales, podemos reclutar algunos expertos para vigilar ese lago de la deidad de grado medio. Después de eso, ¿qué podría hacernos Lee Sin-yun? Las cejas de He Wen se arquearon. Aunque las fuerzas de Lee Sin-yun realmente no eran pequeñas, He Wen había sido el primer sucesor en línea del clan Heu durante tantos años. ¿Cómo podría su fuerza ser inferior? ¿Cómo podía temer a Lee Sin-yun? ¿Quién le pidió que protegiera a Nieli de todos modos? Nieli y Heubei, los dos deben morir. He Wen dirigió a sus hombres tras Nieli y Lee Sin-yun. El grupo de Nieli y Lee Sin-yun volaron por un tiempo antes de que uno de los subordinados de Lee Sin-yun volara rápidamente al frente con un informe. Jefe Sin-yun, nos están siguiendo. El subordinado susurró en voz baja. ¿Seguido? ¿Quién es? Lee Sin-yun preguntó con el ceño fruncido. Aún no estamos seguros. Parece haber entre 600 y 700 personas. Después de sentirlos, inmediatamente subí a informar y no me atreví a alertar a nuestro enemigo. Bien hecho. Lee Sin-yun asintió mientras intercambiaba miradas con Nieli. Aunque no sabían quién era la otra parte, sus intenciones eran fáciles de adivinar. Lo más probable es que se hubiera filtrado la información sobre el lago de la deidad de grado medio. Alguien estaba tratando de arrancarles los melocotones mientras estaban de espaldas. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Como ya estamos aquí, ya no podemos ocultar el lago de la deidad de grado medio. Dijo Lee Sin-yun. En este momento, ya era demasiado tarde para retirarse. El enemigo definitivamente encontraría la ubicación del lago de la deidad de grado medio. Después de reflexionar por un momento, Nieli dijo, no hay razón para apresurarse. Dado que nuestro motivo no es ocupar ese lago de la deidad de grado medio, sino eliminar la raíz de la deidad. La otra parte definitivamente no sabrá nuestro motivo. Pensarán que estamos luchando con el guardián del lago de la deidad. Ya que estamos en guardia, no nos pondrán uno encima. De hecho, su objetivo no era ganar el lago de la deidad de grado medio, sino eliminar su raíz de la deidad. Eso era algo en lo que la otra parte definitivamente no pensaría. Lee Sin-yun reflexionó por un breve momento, luego sus ojos se iluminaron con una idea repentina. Si querían seguirnos, que así sea. Él, Lee Sin-yun, no era alguien que temiera a los demás. Su grupo avanzó más en el mundo exterior. En el camino, se escondieron cuidadosamente de las bestias demoníacas Dragon Bloodline que ocasionalmente atravesaban el cielo. Un majestuoso lago de la deidad apareció frente a ellos a distancia. El tamaño de este lago de la deidad era aproximadamente 3 veces mayor que el del lago de la deidad Ling Jade. Esta montaña flotante tenía un bosque denso con muchas serpientes aladas escarlatas atrincheradas en él. Algunos de estos espíritus demoníacos medían aproximadamente una docena de metros de largo, mientras que otros medían solo unos pocos metros. En la cima de la montaña se encontraba una gigantesca serpiente alada de rayo infernal que medía decenas de metros de tamaño. Sus escamas tenían un brillo escarlata deslumbrante.
Esas son serpientes infernales con alas de relámpago. Son extremadamente irritables y extremadamente territoriales. Si se acerca cualquier criatura viviente, que no sea la suya, tomarán la iniciativa de atacar. Lee Sin-yun continuó, una de las serpientes aladas del rayo infernal está en el reino Dao del dragón. Es extremadamente fuerte y domina más de 30 reinos del eje celestial. Nieli miró a lo lejos y dijo, entraremos como estaba planeado originalmente. Envíe algunos expertos del reino del eje celestial para atraerlos desde el lado oeste. Solo necesitan atraer, no necesitan una dura batalla. Después de eso, toma un grupo pequeño y escoltame adentro. Está bien, déjamelo a mí, dijo Lee Sin-yun mientras asentía. Cuando Lee Sin-yun y su grupo se acercaron al lago de la deidad, los hombres de Heu-eng los envolvieron lentamente. Sin embargo, simplemente miraban desde lejos y se ocultaban cuidadosamente. No planeaban moverse todavía. El corazón de Heu-eng se llenó de emoción mientras miraba el lago de la deidad de grado medio desde la distancia. Después de todo, todos los lagos que habían ocupado en el pasado eran lagos de la deidad de bajo grado. Un lago de la deidad de grado medio era extremadamente difícil de obtener. ¿Quién sabía cuántos años tenía este lago de la deidad? ¿Quién sabía cuántos años llevaba sin cosecharse? Después de que Lee Sin-yun y su grupo terminaron de hacer los preparativos, comenzaron a actuar. Heu-eng y sus hombres esperaron mucho tiempo, sin embargo, no hubo ningún movimiento en la distancia. ¿Qué están haciendo? Ni idea. No parece que estén intentando derribar ese lago de la deidad de grado medio. Heu-eng ya no podía entender las acciones de Lee Sin-yun. No tenían la intención de atacarlo desde el frente. De repente pensó en una posibilidad. ¿Podría ser que no estaban interesados en derribar el lago de la deidad, sino que solo querían robar las piedras espirituales acumuladas? Heu-eng frunció el ceño. Si ese fuera el caso, entonces no había nada para él. Cuando Lee Sin-yun y su grupo eliminaron con éxito las piedras espirituales, las colocaron en sus anillos interespaciales. Aunque Heu-eng tenía tanta gente de su lado, tratar de detener a Lee Sin-yun aún sería difícil. No. Los seguiremos y obstruiremos su retirada. Heu-eng dijo solemnemente después de pensar un poco. Bajo el liderazgo de Heu-eng, el grupo se acercó lentamente al lago de la deidad de grado medio. Lee Sin-yun y Nieli estaban junto al lago e intercambiaron miradas con ligeras sonrisas. Vamos a empezar, dijo Nieli. En el lado oeste del lago de la deidad, 6 de los expertos del reino eje celestial de Lee Sin-yun cargaron contra el lago de la deidad y comenzaron sus ataques. Esos 6 expertos del reino del eje celestial mataron a varias serpientes aladas de rayo infernal de bajo grado con su fuerza, causando una perturbación entre los espíritus demoníacos mientras esos espíritus demoníacos cargaban contra ellos. Un grupo de serpientes infernales aladas de rayos se sintieron atraídos. No mucho después, otro grupo de 6 expertos del reino del eje celestial cargó hacia el lago de la deidad, atrayendo la atención de otro grupo de serpientes aladas del rayo infernal. TSSS. TSSS. El emperador serpiente alada del relámpago infernal que en la cima echó un vistazo al área. Esos pocos expertos en el reino del eje celestial no fueron suficientes para hacerlo sentir amenazado. Sin embargo, todavía permaneció en alerta. Tanto las bestias demoníacas como los humanos querían arrebatarle este lago de la deidad. ¿Quién sabía si podría haber algún experto escondido en la zona? Si estos humanos pensaron que caería en su truco tan fácilmente, entonces han subestimado seriamente su inteligencia. En el lado este del lago de la deidad, Nieli y Lee Sin-yun intercambiaron miradas. Si ese emperador serpiente alada del relámpago infernal del reino del Dao del dragón no se fuera, sería difícil para ellos llegar al corazón del lago de la deidad. Sin embargo, todavía esperaron pacientemente su oportunidad. Este fue solo el comienzo de su plan. Estás sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.